La albirroja rindió su peor examen en la era Berizzo, con jugadores perdidos en nuestro propio laberinto, y cayó 0-2 ante una muy económica selección brasileña. Punto. Perdimos el invicto en estas eliminatorias y quedamos por ahora fuera de zona de clasificación a Qatar 2022. Todo esto generó el 2-0 de Brasil sobre la albirroja con goles de Neymar y Lucas Paquetá. El primer tiempo, después de los primeros minutos, logramos adueñarnos de la pelota, tuvimos dos ocasiones para poder empatar el partido, exponiéndonos también a las espaldas, donde entraron balones peligrosos a la espalda de nuestra defensa, con jugadores muy rápidos, obviamente. Eduardo Berizzo rescató algunos aspectos de su equipo en la triste noche de Sajonia. Rescato el amor propio del equipo, el esfuerzo desmedido por ir en búsqueda de igualar el partido, así que habrá que revisar cosas y fortalecernos de cara al futuro. Con respecto a Gastón Jiménez, Berizzo salió jugando como en su vieja época de defensor. A mí no me gusta hacer menciones personales, ni cuando son afortunadas, ni cuando apuntan a críticas como esta. Así que hablo de lo genérico del equipo, de lo que nos faltó hacer, de lo que pudimos hacer, una selección que se brindó por intentar poseer el balón, lo equiparamos con muchísimo esfuerzo, vuelvo a destacar, el comportamiento y la actitud de mi equipo ha sido extraordinaria, sobre todo en el segundo tiempo, llevando a Brasil a retroceder. Anthony Silva también habló del arbitraje, pero no profundizó el tema. Deja una sensación que no del todo bueno en general en decisiones arbitrales, ¿verdad? Obviamente se hicieron mucho en algunas situaciones, pero sí algo puntual que no dejó ahí bastante picando en el partido, pero bueno, de todo analizarlo. Para el arquero de la albirroja no nos salvamos de una goleada. No, para nada. Yo creo que sí tiene jugadores importantes que arrancan, en el caso de Neymar, que arranca de media cancha para arriba y que saca 2 o 3 jugadores encima. Bueno, son jugadores de esa jerarquía, pero tampoco es decir que salgan una goleada. Yo creo que nosotros tuvimos lo nuestro en un pasaje del partido, el rival se metió atrás, buscando que nosotros nos podamos penetrar. En algunas situaciones llegamos, pero no pudimos convertir. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, señores. Buenos días para todos. Arrancando esta edición de Unión FC. 11:33, perdió Paraguay 2-0 frente a Brasil. Ya le voy a saludar a los compañeros. Estamos ahí con Sostoa, con Alejo, con Germán, Dieguito, está Pala, está Cristian, está Alvarito, está Marquitos, está todo el equipo. Yo creo que muchas derrotas hemos tenido a lo largo de las eliminatorias. Hemos visto cosas extrañas de los técnicos, errores, aciertos, virtudes, falencias, como todo, como cualquier profesión, como cualquier oficio, como cualquier trabajo, como nos equivocamos nosotros, como se equivoca cualquiera, ¿verdad? Pero la verdad no recuerdo un partido tan desastroso desde el planteamiento, desde la idea que no se entendió, desde los cambios, desde las improvisaciones. No recuerdo, honestamente. Hemos perdido mal muchas veces, peor incluso, ¿verdad? Que un 2-0 frente a Brasil, que uno dice, bueno, es el mejor equipo categórico, le ha ganado a todos. ¿Podíamos perder? Sí, podíamos perder, más allá de que este era un partido para ganar, y teníamos que ganar en casa porque hasta acá habíamos desperdiciado los puntos frente a Perú y Bolivia, como lo dijimos largamente el día de ayer. Pero perder de esta forma, con un técnico que está improvisando, un Junior Alonso de volante central, un Gómez en un momento de la transmisión, ayer en el primer tiempo lo veo a Rojas por adentro, en el lugar de Gómez, donde estuvo en todo el primer tiempo, en esos últimos 5 o 6 minutos, y estuve a punto de preguntar, y en el miedo de no cometer un error visual, de simplemente no estar viendo, que no estaba Gómez, y que hasta quería preguntar si estaba lesionado o no al campo de juego, que estaba ayer conmigo, a Pepi, en la transmisión de la tele. Le habrá pasado lo mismo aquí a Cabo.
Porque en un momento veo la cancha, no está Gómez. ¿Qué le pasó? ¿Se le hizo en alguna jugada o...? Y cuando hay un pelotazo, primero digo Romero, porque es la lógica, porque además, bueno, con el tema del peinado es como que... Y cuando miro bien digo, no, es Gómez. Y primer tiempo del partido, Gómez allá de 9, yendo y volviendo, ¿no? Después los cambios. Digo, si tenés Lucena, que es volante central, y que no estaba haciendo mal partido, de los 3 del mediocampo, para mí fue de lo mejorcito, dentro de todas las falencias. Otra vez Jiménez, y lo aguanta Jiménez hasta el minuto 60 y 70, y no entendemos hasta ahora qué hace en la cancha, porque ayer vamos a plantear un partido defensivo, ¡pac! A los 4 minutos 1-0 abajo. Yo me preguntaba en la misma jugada del relato del gol de Gabriel Jesús, ¿dónde estaba Arzamendia? Si ese era el que no nos ganen los costados, que él ayuda al Alderete se quedó ahí descubierto, con espacios. Fue lo primero que cuando recibe Gabriel Jesús y lo encara Alderete, yo digo, ¿dónde estaba Arzamendia? De aquella jugada que inició allá cerca de en el otro, ahí va Alvarito, en el otro sector de la cancha, ¿verdad? Y que giró por la derecha y vino una pelota larga para Gabriel Jesús. Yo la verdad no le entiendo a este técnico, no sé qué quiere hacer, no sé cuál es su idea. Uno respeta las ideas que tienen, su filosofía, su forma de ver, su forma de analizar, pero hay veces que los técnicos se equivocan, y se equivocan por terco, o se equivocan por no querer hacer lo que la lógica te dice y quieren inventar algo nuevo, y eso pasa, lamentablemente pasa, no me digan que no pasa, porque pasa, así como también nosotros muchas veces desde este lado y en nuestra profesión hacemos exactamente lo mismo. Pues todos somos humanos y todos nos equivocamos, y muchas veces queremos imponer cosas que no tienen sentido cuando la lógica te dice que no es así. Y te das cuenta después. El tema es que después va a la conferencia de prensa y en vez de decir, y jugamos un mal partido, o por lo menos decir el famoso, y bueno, no salieron las cosas, él ve un partido que nadie vio. Y no somos estúpidos. No dirigimos el Celta, no salimos campeón con O'Higgins, no jugamos al primer nivel, pero tampoco me vengan a decir que nadie entiende alguito de fútbol para ver que lo que ayer pasó no es lo que dijo en la conferencia de prensa Berizzo. Cuando se le preguntó por Jiménez, cuando él lo convocó a la selección, él dio características de Jiménez. Él habló puntualmente de un jugador. Y ahora dicen, no, yo no hablo puntualmente. No. Explica por qué lo pones. Explica cuál es tu visión de Jiménez. No quiero utilizar el término, no hay que ser cobarde, pero no hay que huir al error, o no hay que huir a la decisión que uno ha tomado, a la responsabilidad de esa decisión. Explica por qué. Simplemente un porqué. Nadie está diciendo que diga que Jiménez sea un mal jugador. No, la pregunta fue clara. En todo caso, le dice el periodista, creo que fue Dani Maciel, si usted ve algo que nosotros no estamos viendo, por favor, explíquelo. Porque sí explicó cuando lo convocó, por qué lo convocaba, qué tipo de jugador era, por qué antes sí, ahora no, por qué esa incoherencia. Digo, no tiene sentido tratar de no. Eso es lo que le hace tan mal a esta Asociación Paraguaya de Fútbol. Ya voy al contexto global, no solamente de la cuestión particular. No digas que acá está mal. No, esto no es así. No, ya que. No, acá, voy a decir algo, acá piden cada grabación de alguien que hable de la APF. Nuestro querido amigo de prensa, el querido Fernandito Ortiz, a quien yo aprecio mucho, nos pide siempre todas las grabaciones. ¿Qué hacen con todos los informes? ¿Cuál es el problema de que se hable de que tal o cual cosa está mal? Si habla Ricardo Granza acá y dice que algo pasa con Elizondo, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué tanto, estemos en una cajita de cristal, que no se diga nada, que no se toque, que no se critique? Son lo suficientemente grandes para recibir críticas. Yo sé que molestarán las no constructivas, las ofensivas, pero habemos de los que criticamos también con argumentos.
¿O no tengo razón cuando digo que Berizzo, cuando vino Gastón Jiménez, explicó por qué venía y habló de sus características, y ayer comete una incoherencia en decir yo no hablo puntualmente de los jugadores? A mí no me gusta ni para bien ni para mal. A ver. A mí no me gusta hacer menciones personales, ni cuando son afortunadas. Mentira, cuando eran afortunadas, cuando él lo llamó a la selección. Él habló de Gastón Jiménez, habló de su característica. ¿Y qué tiene de malo? No te estoy pidiendo que le mates a Jiménez, pero simplemente que expliques qué es lo que ves en él para sostenerlo tanto. Ayer no fue solo Jiménez, ayer para mí jugó un mal partido, corriendo a destiempo por el desorden del equipo. Villasanti, Arzamendia no tuvo un nivel a lo largo del semestre para hacer. Ayer jugó como jugó todo el semestre. O sea, no hay, no se está inventando nada, no se está faltando el respeto a nadie. Pero pareciera ser que allí, una vez que llegan, son intocables y que no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede esto. Y bueno, y así estamos hace 2 mundiales. Y así sigue el fútbol paraguayo. Porque parece que eso es una cajita de cristal que no se puede tocar, que no se puede siquiera acercarse. Y no es así. Ayer fue un pésimo partido, fue un desastre. Tácticamente. Y la culpa ayer no fue de los jugadores. Ayer la culpa fue de Berizzo. Porque él inculcó ayer un desorden tal que después ni él entendió su desorden. No pudo arreglar con los cambios, empeoró con los cambios. Yo no sé qué partido vio. Cuando dice, no, en algún momento le comenzamos a manejar la pelota. No le manejamos la pelota. Brasil, cuando nos hace el 1-0, se replega atrás. Y nos buscó de contra con Richarlison. ¿Cómo que no evitamos una goleada? Claro que evitamos una goleada. Pudo haber sido más. ¿Y qué situación clara de gol generamos nosotros? Ninguna, más allá de esa de Miguel Almirón, que estuvo ahí tras una jugada mano a mano de Rojas, ¿verdad? Que gana por derecha. Después no recuerdo, por favor, ayúdenme con la memoria. O sea, a mí lo que, más allá de lo que pasó en el partido, lo que más me molesta es que después te vengan con el discurso de esto fue así, se hizo un gran partido. No se hizo un buen partido, punto, mejoremos. No pasa nada, nadie se muere. Pero ese no decir, bueno, está bien, hoy no salieron las cosas, eso a mí me enerva más que todo el desorden que provocó el propio técnico de la Albirroja. Así que bueno, abro el debate acá con Nico, con Jota, con Fede, para hablar de este partido de la selección. Nico, ¿cómo estás? Bien, Chipi, una forma de decir, ¿verdad? Un saludo a la audiencia, a los compañeros. Hay muchas frases hechas en el fútbol. Una de ellas es tener la famosa columna vertebral. Nosotros hasta hoy no tuvimos una columna vertebral, salvo el arquero, ¿verdad? Donde comienza todo. Pero si estaba el gatito, yo estoy seguro que también íbamos a tener dificultades con este técnico para saber quién es el titular de nuestra selección. No puede ser que en 2 años él no tenga un equipo base. No puede ser que no tenga un zaguero central base, un volante de marca base, como siempre tuvimos, como siempre tuvo el fútbol paraguayo y el fútbol en general. Jugamos sin centro delantero. Cuando los otros equipos ponen Brasil nos pone 2 centrodelanteros, es cierto, uno se tira a la izquierda, otro a la derecha, se intercambian. Nosotros no tenemos uno en quien confíe el técnico. Están en el banco, los que entran por si acaso. Zamudio entra por izquierda cuando él es puntero derecho, jugando lógicamente en el fútbol de Turquía. Entran tarde los jugadores, él no tiene un hombre. Pero ¿cuántos volantes de marca probó él? 40, 20, 10, 15, 30. No tiene uno fijo que pegue el grito, que mande, que comande, como siempre tuvo el fútbol paraguayo. No puede existir tanta confusión en un técnico. Y nosotros lo sabíamos porque lo dijimos. La gente ahora nos reclama en las redes sociales que no decimos nada de la APF. En su momento dijimos. Cuando fue confirmado el técnico Berizzo, también dijimos acá, a partir de ahora vamos a apoyar a Berizzo, porque ya no podemos sacarle, no tenemos las armas nosotros para sacarle, y decíamos, viene a descubrir el Paraguay, como vinieron otros. El técnico en su conferencia de prensa nos hace creer que él descubre
la virtud del jugador paraguayo, de la entrega, del sacrificio. ¿Y cómo era otro adjetivo que utilizó? Que siempre, rebeldía. Que la rebeldía que siempre tuvo el futbolista paraguayo. Que tampoco hubo ayer. Que tampoco hubo. No me jodan que ayer No. Nosotros siempre tuvimos esa. Pensamos en técnicos del exterior para ver si nos da otra cosa que ya no tuvimos. Ya tuvimos en todas las épocas. En el 53, con aquella selección que le ganó 2 veces a Brasil. Tuvimos posteriormente, no ganamos grandes títulos nosotros, pero tuvimos este tipo de jugadores y nos ganaron porque eran 100 veces mejor que nosotros seguramente, pero le pegamos también como todos, y otras veces nos ganaron con favores arbitrales, como ocurrió en el piscinazo de Quique Wolf en Argentina. Tuvimos nosotros, pero el técnico que viene a descubrir nuestras características. Dentro de poco nos va a decir que una de las virtudes principales del equipo paraguayo es que hablan en guaraní, y eso le confunde a los jugadores rivales, ¿verdad? Que ya se utilizó en las guerras hace cuánto tiempo. No podemos seguir confundidos de esta manera. Y la asociación no pega el grito, no pega porque está en eso que dijo Chipi. Se le sacó de la Asociación Paraguaya de Fútbol a gente futbolera que siempre me reclamaron acá, ¿verdad? Que era la gente que se le acercaba al presidente sin temor y le decía: presidente, no puede ser este o este camino. Le metía dudas al presidente. Hoy no hay alguien que le meta dudas al presidente. Todos se acomodan, porque estar ahí es asegurar el puesto, asegurar estar en todos los partidos, ir no solamente a los partidos de los equipos paraguayos, sino al exterior también, porque hay un convenio entre comillas, con la Conmebol, ¿verdad?, donde están elegidos personas o elegidas personas de la Asociación Paraguaya de Fútbol que con el silencio están con la capacidad también, entre comillas, de ser veedores, de ser comisarios deportivos, de ser pasapelota, aunque sea en cualquier partido del exterior, y eso retribuye beneficios económicos. Está bien que trabajen todos, pero que alguien le diga al presidente: no hay, no puede ser, alguien tiene que pegar el grito, estamos por mal camino. Están proponiendo, Federico es uno de ellos, para saber si es temprano o es tarde cambiar, para ver si tenemos un técnico nuevo o no en la Copa América. Y me parece que tenemos que revisar esa situación con mucho detenimiento y mucha responsabilidad, por lo menos nosotros. No le podemos dar a un técnico confuso, confundido y confundidor, si es que se permite el término. Después del partido de ayer, Nico, no es descabellado. No te digo que sea lo correcto. Es analizable. Es analizable, por lo menos, o sea, eso. No te digo que vaya a ser la decisión, ni mucho menos, pero es analizable. No sé si dirigencialmente, pero por lo menos es charlable, es analizable, pero claramente. Fede, ¿cómo estás? Hola, Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Yo creo que la dirigencia de la APF debe golpear la mesa y exigirle explicaciones a Berizzo. Porque si se le pregunta por qué juega Gastón Jiménez y él tira la pelota para cualquier lado, está bien, eso lo puede hacer en conferencia. Pero a los dirigentes le debe dar explicaciones. A los dirigentes le debe explicar qué es lo que él quiere futbolísticamente. No sé si es recomendable cambiar de técnico, porque estamos a menos de una semana del debut de la Copa América, pero sí considero que se debe revisar esta situación de Berizzo. Son 20 partidos dirigidos, solamente 4 victorias, solamente un triunfo de manera oficial. Si tomamos como referencia la carrera de otros entrenadores, Rueda llegó, sumó 4 puntos en Colombia. Lazarte ayer se le escapó el partido a Chile. 2 puntos. 2 puntos, le empató a Argentina. Alfaro, cuando llegó, 9 puntos en los primeros 4 partidos. Perdió, es cierto, pero Ecuador se vio favorecido por los resultados que se dieron. A Paraguay, ¿qué lo mantenía? El invicto, sumando de a poquito, un puntito. Y que nos salvamos en muchos partidos, sí, de perder. O sea, veníamos con la, no te digo zapallada, pero veníamos zafando.
A Paraguay lo No salvaba. hablan de amor propio, como dice Carlos Báez, que no está ahí soplando también. Amor propio. No, amor propio. No, pero eso es que eso es se que vio no. desde el año 1900, desde que Paraguay juega partidos oficiales se ve eso. O sea, es un disparate total. Aparte, yo... Sí, jugadores, yo Fede, sigo- para que sigan, ¿no? sí, sí. Jugadores que dejaron vinieron de la guerra del Chaco y se fueron a jugar por la selección paraguaya. Más amor propio que eso, ¿vio qué le va a pedir? Y después... Estamos todos locos, o sea. Yo sigo pensando que es revisable, o sea, varias situaciones son revisables. Yo sé que se insiste mucho con esto en cuanto a Gastón Jiménez, por ejemplo. 82% de efectividad decíamos ayer que tenía antes del partido. Ayer los 3 pases largos que dio se equivocó en Ahí el está, primer 3 tiempo. pases largos. Dio 3 o 4 pases cortos, pero a la distancia en la que estamos Chipi y yo, 2 metros, 3 metros. Es muy fácil. jugar al Ayer fútbol las así. 3 veces que arriesgó se equivocó. Las 3. Es Mirá muy que fácil. dije, voy a contar en medio del partido. No suelo hacer eso porque me concentro en pegarle los nombres y tratar de ser lo más certero posible. Pero ayer voy a contar las veces que arriesgue Gastón. A ver, y las 3 primeras pelotas largas de más de 5 metros que dio, en las 3 se equivocó. Una fue a la derecha, una fue larga y la otra fue cruzada de un lado a otro. En las 3 se equivocó. Sí. En las 3 se equivocó. No suma No para la suma, selección. no suma, no te digo que no suma, resta, porque en defensa resta, Claro. en defensa resta, no es uno más. Un equipo intenso con un jugador lento que no le agrega otro factor a su juego. Porque me dirán, Néstor Ortigosa probablemente tenía el mismo recorrido o menos inclusive que Gastón Jiménez. Pero si nos ponemos a ver videos de goles de Paraguay, cuando jugaba Néstor Ortigosa, marcaba la diferencia en algún pase, en alguna pelota larga, en alguna pelota profunda. Gastón Jiménez no juega para adelante. Ni fu ni fa. Y cuando lo hace No. mal. Entonces no puede jugar en la selección. Y dirán algunos, pero ¿por qué insisten con Gastón Jiménez? Porque no rinde y no puede jugar 6 partidos seguidos. Solo él y Gustavo Gómez jugaron los 6 partidos como titular. Increíble. Es demasiado. No, ayer apostó, Es demasiado. yo les dije antes del partido y vuelvo a sostener, para mí no íbamos a tener espacios, pues hablaba de los espacios de Almirón en velocidad, no tuvimos una y la única que tuvo Militao, tac le hizo y le tiró para un costado, no recuerdo si fue a él o a otro, no existió ayer Almirón en la cancha. No. Porque insisto, para organizar juego no es. Yo no veía que tengamos espacio frente a Brasil. Brasil no se queda mal parado nunca. Y después hay jugadores que no están rindiendo. Arzamendia por izquierda no rindió en todo el semestre. No. O sea, ¿por qué apostar a Arzamendia si te demostró en todo el semestre que está mal? Y tampoco es un jugador indiscutible de la selección. Es un jugador que se ganó un puesto, que hizo una muy buena Copa América y que está ahí, que la va a pelear y tiene un enorme talento. Ahora, no es un jugador... Y voy a Gómez. ¿Por qué ayer sostenemos a Gómez y no a Rojas, que es más rápido cuando ya íbamos a atacar con Beto, con Espínola? ¿Y por qué Alonso de volante central si tenés a Pica, si tenés ahí en el banco a Piri Damota? Digo, hay cosas... ¿Por qué Gómez en los últimos 6 minutos como si fuese una cuestión desesperada en el primer tiempo? Desbandado el equipo totalmente. No. Ayer la verdad que no entendí. Lo quiero saludar a Jota. Jota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chepi. Un saludo cordial para todos. Bueno, Jota, para arrancar y seguir debatiendo, ¿vos qué te sugiere todo este partido de la selección? Y me parece que podemos poner cualquier análisis de entretiempo previa de lo que hicimos en la Copa América y vamos a repetir lo mismo. Sí. Es algo que Jota, se ve de hace 2 años. ¿Volvimos a eso, Jota, o qué pasó? Porque mirá que en algún momento dijimos, bueno, sea cómodo, pero y coincido con vos. ¿Qué pasó? ¿Volvió a eso? ¿Cuál es la explicación, Jota? Que la urgencia y lo que pasaba le hizo a él en algún momento intentar algo distinto porque se lo obligaba, la situación lo obligaba. Pero esto es su pensamiento, este es su estilo de juego. Su estilo de juego es que Almirón baje por izquierda para marcar y a la hora de atacar él esté de centro delantero, de media punta, que caiga por derecha. Y eso no existe. Eso existe en equipos geniales que pasan un semestre cada 10 años. O si no, Bielsa hubiese sido campeón en todos los equipos donde está. Bielsa hace un gran trabajo en todos los equipos donde está, pero no le alcanza. Cada 20 años consigue un campeonato o un ascenso. Después hace grandes campañas donde todos le valoramos a él, pero su equipo no tiene los números de campeón. Entonces el equipo genial, el equipo que todo el mundo hace de todo, es más que nada un egocentrismo del entrenador.
Y nada más. Que todas las ideas son buenas y no le matemos a Berizzo por eso. Esa es su idea. Nosotros elegimos eso. Ahora vamos a continuar con eso. Vamos a entender que nos explique qué es exactamente lo que quiere hacer. Yo te puedo mostrar, anoche me enviaba fotos en el grupo de cómo siempre Paraguay está parado en dos líneas. Nadie cubre la espalda de nadie. En el fútbol existen los triángulos, por eso se dice triangular. Nadie dice cuadrangular, vamos a cuadrangular. Hay que triangular. No puede desaparecer el triángulo del fútbol. Está más que visto, hace 200.000 años se juega al fútbol. Nadie va a inventar. El que hace algo distinto, lo hace bien, lo plasma bien, va a ser genial. 6 meses, 1 año, no más que eso. No más que eso. Porque son genialidades y tenés que coincidir con grandes rendimientos, con resoluciones individuales, con entendimiento de juego, con un montón de cosas para que tu equipo juegue a lo que él quiera que juegue. En los goles Gastón Jiménez está presionando por derecha con Villasanti. ¿Qué era Gastón Jiménez? Tapón. Él sale a la raya a presionar. ¿Era tapón? ¿No era tapón? ¿Cómo va a salir a la raya? Le matamos a Arzamendia porque Arzamendia entró para cubrirlo al Alderete y no tiene la culpa Arzamendia. Yo lo expliqué ayer, anteayer, la semana pasada, en Rock and Roll, en el Café, en La Unión. Pero Arzamendia Danilo se mete por dentro. Frente, sale allá a presionar. Acordate, Danilo se mete por dentro. ¿Te acuerdas que decía? Este Brasil no juega con los laterales afuera. Sí. Este Brasil juega por dentro. Neymar juega de media punta, de enganche, para no correr. Es 4-4-2. Arzamendia lo estaba presionando a Danilo perfectamente. El que quedaba mano a mano con espacio abierto era Alderete. En la primera ya fue un pelotazo largo que Gabriel Jesús para con su cabeza y para mal. Sí. A los 40, 50 segundos. Al minuto y medio después ya viene el otro pelotazo a espalda de Alderete, otra vez mano a mano. Es lo que busca Brasil. Arrancar y atropellar el espacio. Pero lo dijimos 3 años atrás. Mirando el partido de Ecuador nada más alcanzó para hacer ese análisis. No hubiese sido, y Paraguay no previó eso. Para que sigan nomás, no hubiese sido más efectivo, no digo a los 2 minutos como está señalando que es cierto, a los 10, 15 minutos, por ejemplo, ponerlo de central directamente al Alderete y tirarle por izquierda a Junior, que ya jugó ahí por lo menos un par de partidos de lateral izquierdo. Era jugar igual que contra Uruguay, con un volante tapón posicional y Arzamendia cerca de Alderete, para que no haga Almirón ese trabajo, y Almirón que juegue de media punta para arrancar, no que en realidad baje todo el partido por izquierda. Fíjate dónde está Arzamendia y dónde está Almirón todo el partido. Trabajando por izquierda. Entonces a la hora de atacar decimos una corrida que, claro, si tiene que correr 80 metros. No puede estar en todos lados. Los jugadores tienen que tener posiciones. Neymar, en el eterno 4-3-3, 4-2-3-1 que hizo Brasil eternamente por la calidad de sus jugadores, Neymar no corre, Neymar no baja, Neymar te compromete porque los laterales brasileños son ofensivos. Entonces si el extremo no vuelve, te compromete. ¿Qué hace Tite, técnico de Brasil, campeón de América con toda la figura? Arma un 4-4-2 para que Neymar juegue de 9, de enganche, de lo que él quiera y no te comprometa el trabajo defensivo. Le pone a Richarlison, le pone a Gabriel Jesús para que trabajen. Así nomás es. El entrenador se adapta a lo que tiene. No es que el sistema y los jugadores se tienen que adaptar al egocentrismo del entrenador para que el equipo sea genial. Es cada uno en su puesto. La triangulación en el fútbol no se va a acabar nunca. Vos salís, yo te cubro la espalda. Es así. Eso es la efectividad. Los equipos que no juegan así y ganan son excepcionales. Y nosotros queremos arrancar siendo excepcionales. Y ahí, Jota, convengamos, porque coincido plenamente, es que tampoco tenemos demasiado. Tenemos poco, diría yo. Porque tenemos poco, comparando con el nivel. No es que tenemos poco, sí, hay un montón de jugadores. Y buenos jugadores. Pero comparando con la jerarquía de otras selecciones, de casi todas, tenemos poco. No, Chipi. Sí, no, tenemos poco, Jota. No. Podemos perder 2-0 teniendo... Mira, esto nomás. J. Almirón en otro 10 y Juan en Newcastle. O sea, tenemos bueno, poco. Está bien, ¿para qué le pones? Tenemos yo no digo que no le pongas, digo que tenemos poco. Mira dónde voy. Decime. Tenemos poco. Que nos ganen por la jerarquía de sus jugadores 2-0. Sí. Pero vamos a hacerle pasar mal. A eso voy. Esperá, pero no terminé. Porque a eso iba. O sea, encima que tenemos poco, planteamos mal.
Encima que tenemos poco, somos desordenados. Encima que tenemos poco, no queremos hacer de los guapos y queremos inventar cosas. La culpa es nuestra, es toda nuestra. Porque nosotros queremos ser lo que no somos. Eso es eternamente. Nosotros no nos valoramos. Nosotros siempre le ayudamos a los de afuera, no nos ayudamos a nosotros. Siempre somos solidarios para los vecinos, no para nuestra familia. O sea, eso es una... normalmente pasa. Nosotros queremos ser lo que no somos. Siendo que esa fortaleza, ese juego aéreo, esa solidez defensiva, es lo que tenemos. Y yo te puedo dar estadísticas de la época del Tata, que teníamos mayor porcentaje de tenencia de balón que el rival. Jota, también se puede mejorar. Yo no. Pero no, ¿qué es mejorar? No hay hacer lo que hizo Uruguay, Jota. No hay que rehuir tampoco a ver, en algún momento, y yo te decía ayer en la primera partido, no podemos jugar igual que contra Uruguay porque no vamos a ganar. Y ayer necesitábamos ganar el partido. O sea, tampoco podemos, claro que tenemos que fortalecer lo que siempre fuimos, pero también se puede mejorar. O sea, no es que, no somos esto y nunca vamos para adelante. Hay que mejorar. Igual a Uruguay. Uruguay mejoró, mantuvo su fortaleza, su esencia, pero le agregó cosas, Jota. Cosas que nosotros fuimos incapaces de hacer en 11 años, desde la Copa América del 2011. ¿En qué mejoró Uruguay? ¿Tiene más juego? Sí. No, tiene mejor pie, no tiene más juego. Y bueno, eso, tiene mejor pie. Te cambio la frase, tiene mejor pie. Bueno, pero ellos siguen jugando a la agresividad de sus delanteros. Pero con un poco más de fútbol, Jota. Uruguay te genera peligro. Uruguay nos pintó la cara en la final de la Copa América, clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo en el 2010, le ganó a Inglaterra y a Italia en el 2014. O sea, no es que no mejoró y tiene mejor juego, tiene mejor pie. Pero ese Uruguay jugaba a lo Uruguay, Chipi. Claro que encontró grandes jugadores. Jugaba a lo Uruguay, pero con más fútbol, con mejor pie, que es lo que nosotros no pudimos hacer. Pero que nosotros es el queremos desafío de cambiar hace el 10 estilo, años. no el pie. El estilo, nosotros siempre tuvimos los Jorge Amado Núñez, siempre tuvimos Ramón Gil, siempre tuvimos los jugadores de buen pie, Guido Alvarenga, Cabaña, Roque, siempre tuvimos jugadores de buen pie. Nosotros queremos cambiar el estilo, queremos tener la pelota, correr por toda la cancha, pegarle un baile a todo el mundo. Eso no sucede. No sucede, no existe, y hoy no hay con qué, Jota, también, porque el discurso ahora es pero si esta generación de jugadores es de tocadores que a nivel local... ¿Qué? Y compararle con los demás. Ayer hacíamos el 1 contra 1 en la previa del partido, que ni siquiera hicimos, y perdíamos 11-0. Sí. O sea, hacemos contra Uruguay y perdemos 8-3. Y hacemos contra Chile y perdemos 8-3. O sea, no, ¿dónde está el que... esta generación es de mejor pie, que juega mejor acá a nivel local? No existe eso. Ahora, es un desafío mejorar cuando tenemos la pelota y que no podemos hacer hace 10 años, pero no perdamos lo otro, ahí coincido, pero no es que nos tenemos que quedar en eso, porque tampoco vamos a ganar muchos partidos, y vamos a estar a la heroica siempre, y con la justeza en la que siempre tuvimos, nunca nos sobró nada, ¿cierto? Ahora, no nos va a sobrar nada, probablemente no, pero podemos dar un paso adelante. Y ese paso no se logra. Siempre vamos a ser así. No se logró, Jota. No se logró. Yo creo que siempre vamos a ser Uruguay así. sufre, pero tiene más calidad, tiene mejor juego. Y sufre también, sin duda, no le vas a quitar eso. Y mete garra, y mete temperamento, y te presionan, y te muerden la cabeza. Pero tiene un poco más de fútbol. O sea, vos sabés que la sensación de cuando Uruguay tiene la pelota es que te puede generar peligro. Ahí está el debate. Déjame ahí, porque ahí está el debate. Sí. Vos recién hablábamos, Arzamendia no tiene un gran nivel, Arzamendia no sabe de qué jugaba. Tenía que cubrirle a un lateral lento que está jugando de central, que cuando sale afuera es un problema. Él tenía que salir con Danilo se metía por dentro. Villasanti jugó por la raya. Entonces le matamos a Villasanti. Se arma mal. Jota, pero escúchame, Berizzo para mí es el principal responsable, pero en el caso de Arzamendia, vamos a ser sinceros, los hinchas de Cerro decían, ojalá hoy amanezcan Beto y Arzamendia tirando buenos centros. O sea, los propios hinchas, no tuvo un buen semestre, no tenía nivel para jugar este partido. Eso es Arzamendia. Pero no esperemos que Arzamendia sea la figura Neymar. Él hace el trabajo táctico que tiene que hacer. Centro, por favor, Jota. ¿Y por qué no lo ha hecho en todo el semestre en Cerro? Bueno, pero por eso te digo, está muy bien. Yo te doy la razón. No está pegando bien, no es figura. Pero miremos lo otro, ¿qué tiene? Hace un trabajo bueno táctico que al hincha no le importa, pero
él hace, ¿por qué entró a jugar este partido? Porque era el apto para hacer ese trabajo según lo que quería Berizzo. Pero la idea ayer era que Arzamendia le cubra a Alderete y fue lo que menos hizo. A los 4 minutos estábamos 1-0 abajo. Arzamendia sale a presionar esa pelota ya en 3/4 de cancha. ¿Para qué? Vamos, por favor, vamos a hacer sobre imagen, porque Sí, si no le vas a matar al pobre Arzamendia de la nada. Él hizo su trabajo. Él estaba con Danilo en esa jugada, Chipi. No es su culpa. Pero te voy a mostrar ahora en foto. No era estar con Danilo, Jota. Su trabajo Claro que era estar... Que su trabajo que era que Alderete no se vea desprotegido. No. Él arrancó 4-4-2 y no corrigió en el inicio del partido. Arzamendia estaba jugando 4-4. Después del gol, cuando sufrió las 2 veces, Alderete armó el 4, el 5. Y eso es lo que él propone, hacer un equipo flexible. O sos o no sos, por eso digo. Pero entonces, cuando él hizo el equipo flexible ya era tarde. Pero entonces, más allá del momento de Arzamendia, no le quiero ofender a Berizzo, pero si su planteamiento fue que Arzamendia vaya con Danilo y que Gabriel Jesús juegue mano a mano con Alderete, pero está loco, no sé qué término utilizar, perdón, dame un término, Nico, ayúdame, porque no quiero ofender, pero él no quería que juegue mano a mano, lo que él quería era que Arzamendia haga el trabajo que hizo Almirón, de volver todo el partido, pero en esa jugada no le dio tiempo a Arzamendia porque él salió bien sobre Danilo a presionar. El movimiento de Danilo le confunde Jota, porque se mete por dentro. Eso es lo que quería Tite. Vamos a suponer, Jota, que el trabajo de Arzamendia tácticamente haya sido bueno, pero ¿es suficiente o 30, 45 minutos? Dale, no nos alcanza con eso que quiso hacer. ¿Por qué no cambiar? No sabemos, no vamos a ver, nunca vamos a ver si Cuba, ¿qué carajo te puede dar la selección? No te digo a vos, Jota, no importa. No sabemos nunca qué te puede dar Carlos González porque no le pone nunca. No sabemos otros jugadores qué tipo de rendimiento pueden tener porque Nico, él se juega con los mismos. Es cambiar de idea, nosotros ya sabíamos que por más que juegue todo el partido, Ángel Romero te iba a dar eso. Que Almirón te iba a dar eso, no iba a hacer más, ni si se jugaba hasta hoy Almirón no te iba a dar más. Nico, vamos al caso, o sea, Richard Sánchez ayer se fue al hotel, se habrá ido. Es cierto que jugó un mal partido ante Bolivia, pero no es menos que Jiménez, vamos a dejarlo de joder. No sabe, por eso pues. Por lo menos le pega al arco, se anima y te empuja al equipo adelante con sus pases, Sánchez. Él por lo menos te arriesga. No alcanza. Gastón las 3 veces que arriesgó, tiró para afuera. O sea, no podemos permitir que un jugador como Sánchez no esté en el banco de suplente ayer por Gastón Jiménez. Es una vergüenza. O sea, Sánchez, insisto, jugó un mal partido frente a Bolivia. La vez pasada no entró muy bien frente a Uruguay. Y una tuvo y le pegó arriba y afuera, ¿verdad? Pero más allá de esas circunstancias, no es que entró bien al partido como entró Barreiro. Ahora, tampoco es la solución, pero no me digan que Jiménez es más que Richard Sánchez. Dejémonos de joder con Gastón Jiménez. Dejémonos de joder. Tengámoslo ahí, que sea uno más del grupo, que sume. Ahora, no me vengan con que es titular indiscutido. Ayer de vuelta hizo un mal partido. Y por más que tácticamente hayan cumplido estos jugadores, ¿verdad? A los que le queremos mucho, a los Romero, a Almirón mismo, a Villasanti mismo, eso no te van a dar más, ni si se juega 190 minutos. Mirá, ¿por qué no probás otra cosa? Villasanti hizo un mal partido ayer, yo decía, llegó a destiempo a todas, porque ayer ni siquiera llegó al cuerpo a cuerpo como Jota suele puntualizar, que es lo que hace Villasanti. Ayer no llegó a ninguna, pésimo partido de Villa, pero también hay que decir... ¿dónde lo puso Berizzo? Lo pusieron por fuera. Y sí, claro, eso estoy diciendo, Jota, le pone por fuera. O sea, Alonso juega de central, acá vi un meme, pero que canta la realidad. Dice, Roja juega de central, Berizzo le pone de lateral. Sin haber convocado siquiera al mejor de... No, sí convocó a Juan Escobar. Tampoco Escobar es la solución, pero... está jugando por ahí. Roca juega de central, Berizzo le pone de lateral. Alderete juega de central, Berizzo le pone de lateral. Villasanti juega por dentro, Berizzo le pone por derecha. Arzamendia juega de lateral, Berizzo le pone de volante. Junior es central, lo sube de volante central. Y después en esta que bueno, ahí es más discutible, Almirón es de extremo izquierdo y los pone de media punta. Pero calcado. Exagerando porque en algunas cosas, bueno, se entiende que lo puede ubicar de repente a ciertos jugadores en otras posiciones porque no caben todos en la misma y a lo mejor necesita ciertas cosas. Pero ven el frío y es así. Para vos debe seguir Berizzo, Jota. O se puede revisar después de este partido. No, es momento de revisar. Coincido. Acá no importa si es Berizzo o no. Acá lo que importa es si es la idea
o no. Porque la Copa América no puede depender, o sea, la peor decisión va a ser decir, vamos a darle a Berizzo la Copa América a ver cuál es el resultado. No, los resultados ya están. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Es el camino o no es el camino para este mundial o para el siguiente? Tenemos que pensar a largo plazo, dejar de querer la situación instantánea. Y la situación instantánea es que ninguno de nosotros servimos y tenemos que traer gente de afuera. El que viene de afuera hasta que le conocemos nos sirve. Después que le conocemos nos damos cuenta que a los nuestros ya le conocemos de antes de conocerle. Ya si es paraguayo, no, ese ya le conocemos, no sirve. Entonces se descarta. Es esta la idea. Démosle una segunda Copa América. Con Ramón Díaz ya tuvimos ese error. Le dimos 2 Copa América. Quiero que se entienda bien. La Copa América es el único momento donde un entrenador de fútbol puede trabajar con su equipo. El no irnos al Mundial del 2014, Brasil, nos costó que el Tata Martino haya jugado la Copa América post-mundial. Porque Chiqui Arce no trabajó el cambio de idea en la Copa América, que es el único mes donde tenés trabajo. Ramón Díaz tuvo 2 meses en 2 Copa América, estando en fase de en parte de clasificación. En clasificación estaba cuarto cuando lo sacaron. Lo sacamos por decisiones políticas, sí. Con 2 meses de trabajo. No por 2 meses de trabajo. Él ya había llevado la segunda Copa América, llevó un plantel para hacer ya una renovación. O sea, estaba haciendo un trabajo ya para saber qué más tenía. La Copa América de Estados Unidos, él llevó muchos jugadores ya de futuro. Y se cortó ese proceso. Se cortó. Y ahora otra vez, hay que decir, la Copa América, si se queda Berizzo, que se quede hasta el final. Todas las ideas son buenas, pero ahí tiene que salir. Esta no está saliendo. Pero también, Jota, hay que poner un parate a esas ideas cuando esas ideas ya no... A ver, lo de ayer no es defendible. O sea, yo coincido con lo que decía Fede hace rato. Acá se tiene que sentar Harrison de una vez por todas, parar con el acomodo de la APF, de que yo no puedo decir nada, de que así es políticamente. No, basta. Agarrar al técnico y decirle, hermano, ¿qué querés hacer? Y no sé cómo se maneja eso entre técnico y dirigente. Nunca estuve ahí, no lo sé. Pero algo tiene que hacer. Algo tiene que pedirle, más allá de pedirle explicaciones, como decía Fede, exigirle cambios. O sea, estamos viendo todo lo que está pasando y no puede ser que el técnico no vea. El problema en este momento, si sacamos a Berizzo, es el corto tiempo que tenemos para la Copa América. Y Fede... Porque como dice Jota, se puede analizar, está bien, perfecto. Pero tenés que tomar la decisión mañana. Pero Fede, viene mañana un técnico y comienza a trabajar y tiene un mes. Pero ese es el tema. No es que el técnico no ve y que mañana viene un técnico y comienza a trabajar. El que viene, yo te digo, yo en la época de Mourinho, Guardiola, miraba qué miércoles hacían en los entrenamientos. ¿Por qué jugaban como jugaban? ¿Me podés creer, Chipi, que los ejercicios son los mismos? Sí. Exactamente los mismos. La misma intensidad, el mismo entrenamiento. Esa era la conclusión de un libro Mourinho versus Guardiola, justamente. Que la diferencia era la lectura de juego de cada uno. En los espacios reducidos, uno metía 3 adentro y jugaba sin apoyo para jugar en espacio reducido, y otro jugaba con un espacio abierto, con 3 afuera y espacio reducido, cada 2-3 toques había que tocar hacia afuera. O sea, la idea que vos le metés al jugador es abrir la cancha, el otro no, es cerrar la cancha y salir del espacio reducido para atacar. Entonces, no es el problema cambiar de técnico nomás, es la idea. Entonces. No, es que Berizzo tiene que... Esta es la forma en que Berizzo ve el fútbol. No, pero ¿sabes qué pasa? Berizzo no va a cambiar su forma de ver el fútbol. No, Jota, pero ¿sabes por qué? Yo creo... está bien, y coincido en gran parte, pero yo quiero sentar una diferencia en lo que estás diciendo. Yo creo que también es el técnico. Porque si el técnico se casa con un jugador, ya no es problema de la idea. También es problema del gusto del técnico y de lo que él ve más allá de la idea. Porque si no, yo no insisto y voy a ser cargoso con él, pero bueno, es lo que veo en la cancha. Sí, o si no me explico lo de Jiménez. El Kili González hubiese jugado en la selección de Menotti. Jugó en la de Bielsa. Por eso. Heinze, siendo un desaparecido, hubiese aparecido en la selección de Menotti. No. Y te respondo lo mismo. Es la escuela de Bielsa. Él se va a casar con algunos jugadores porque tiene una idea y así funciona su equipo sobre ese jugador.
Y va a insistir y va a insistir y va a insistir. Es la idea, por eso digo, no es el técnico, es la idea. Si vos traes un técnico de la misma línea, va a ser la misma cosa. Y si vos traes un técnico de otra línea, va a ser otra cosa. O sea, no es el cambio de técnico nuestro problema, es saber si esta es la idea o no. La idea es cómo ve el fútbol, qué busca, sí, está dónde bien, empieza su inicio de juego. Su idea es sobresaliente, ¿verdad? Y podemos pararnos y aplaudir también. Pero los que ejecutan, los que él elige, no puede ser que sean cambiados permanentemente. ¿Cuántos volantes tuvimos ya desde que él tomó? ¿Verdad? Jugadores que se están dejando del fútbol ya estuvieron dentro de lo que él creía era ideal para la mitad de la cancha de nuestra selección. No funciona. No dan la talla, no entienden lo que quiere el técnico o algo por el estilo. Nico. Troadio Duarte en 2 días le hizo jugar bien a Guaireña cuando Mario Yaque iba a ser el técnico. Nico, Y hasta ahora nos gusta lo que hace Guaireña. Puede ganar o perder, pero por lo menos entendemos lo que hace Guaireña. ahí está el ejemplo, Nico. Ahí está el ejemplo. Troadio Duarte, su equipo puede jugar bien, puede jugar mal, que él necesita repetición. Él va a jugar siempre con 10 o 11 mismos jugadores. No va a cambiar. No va a cambiar. Porque él cree que así funciona a la larga. Berizzo cree que todo funciona con cambios puntuales. Este partido, Gómez, que era el central y se metía solamente a defender, yo voy a hacer que ahora rompa la mitad de la cancha, entonces le vamos a perder con eso al mediocampo de Brasil. Y le pide un movimiento distinto. Claro. Berizzo tiene el inicio de su idea. Y así le costó la amarilla y después tuvo que él quiere cambiar de hombre. todo. La indicación fue después, Alonso vos con Neymar y vos Gómez no. Esa fue Pero ¿por qué no puso un volante tapón? Que se pare por delante de la línea para tapar el espacio de Neymar. Pero Él le supuestamente tiró a Alonso ese tapón era para que Jiménez, salga Jota. sobre Neymar. Ese tapón era Jiménez supuestamente. No, te voy a mostrar que él no jugó de tapón. No, claro, porque armó 4 en la mitad de la cancha, pero era él o Pica. Arrancó Pica. Arrancó Pica ahí de tapón. No, pero después la figura era clara también, Jota. Era Jiménez claro, más después del retrasado. gol, porque le hizo, ahí te pasé el video en el grupo, está. Te hizo 2 cambios de frente que hizo que Arzamendia tenga que venir a pararse enfrente de Alderete. Al pararse enfrente de Alderete ya se armó un 5-4-1. Pero como inició Paraguay, Pica era el tapón. Bueno, a ver, Fede tiene unos números. Acaba de ganar a Rafael Nadal ante Diego Schwartzman en cuarto de final de Roland Garros. 6-3, 4-6. Le sacó un set de Schwartzman y terminó ganando el tercero y el cuarto Rafa Nadal, que busca su 12º trofeo allí en París. Una locura. 6-4 y 6-0. A ver, Fede. Antes nomás, yo entiendo que Berizzo tenga una idea, como todo técnico y como toda persona que trabaja en el mundo fútbol o Lo que sea. en cualquier otra profesión, ¿verdad? Pero lo que no comparto es que nosotros como selección tengamos que morir con la idea del técnico. Porque no digo si estamos hablando de un Paraguay... Sobre todo ante las evidencias. Así es. Si estamos hablando de Berizzo, que tiene 5, 6 partidos, bueno, está probando, está bien, vamos a llegar bien. 20 partidos, es demasiado tiempo. En 20 partidos algo se tiene que ver. Eso nomás. Está bien, Berizzo quiere jugar así, perfecto. Pero si no da, me parece, como cualquier persona en cualquier profesión, cambia de idea. Yo en 20 partidos, Fede, no, hasta acá no sabemos a qué quiere jugar. Si Almirón fue volante central alguna porque vez. en eso que dice Jota, que es su idea, él también en algunos partidos cambió. O sea, no es que se mantuvo los 20 partidos en su idea y bueno, ya es nomás luego desordenado. No, él mutó también en algún momento. Chipi, me meto en todo, Chipi, perdón. Sí, Jota, pero para eso estamos, por favor. Es justo lo que quiero que se entienda, que la idea de Berizzo es el cambio. Él no cree en el oficio, okay, él no cree en el jugador de un puesto. Es cambio. Ese es el inicio de la idea, eso es lo que voy. No, espera, Jota, la idea de Berizzo es cambiar por pensamientos geniales que él tiene. Jota, cree que un jugador le puede hacer algo distinto en cada partido y cambia. Ese es el mayor problema. Jota, perdón, pero no me refería al cambio de nombres, yo cuando dije lo que dije recién, sino al cambio de jugar un partido, por ejemplo, contra Uruguay, más ordenadito, y jugar un partido frente a Brasil desordenadísimo. O sea, a ese cambio de idea, no al de nombres, porque casi repitió equipo entre Uruguay y Brasil, pero la idea fue totalmente distinta. Porque la idea con Uruguay fue buena, pero en vez de hacer sólida esa idea, ya vuelve a cambiar. A eso es lo que voy. Hay muchos partidos que tuvo buena idea, pero cambia y cambia. O sea, no hace lo que decía recién de Troadio Duarte. Troadio te va a jugar siempre igual, con algunos pequeños distintos movimientos según el partido, pero no cambia la estética, la estructura, la idiosincrasia. Nosotros hacemos partidos buenos,
pero el otro partido se cambia, o a los 2 o 3 partidos se cambia. Pero es que así son todos los mejores técnicos del mundo, salvo Guardiola. Ya está, Guardiola le sale mal. Hizo eso en la final y perdió. Y perdió bien. Pero por lo menos en la final, pensando en que un equipo trabajó, está bien, Jota, para pero contrarrestar lo que él iba a hacer. Él tenía que buscarle variante. Y juega todos los partidos casi igual. Bueno, por eso. En la final hizo eso pensando de que él podía buscarle una variante a un equipo que iba a trabajar para contrarrestar. Que el Bayern cambia su forma, hará 1 o 2 cambios. Así mismo. Pero hay Bielsa y Guardiola nomás lo que juegan a que todo el momento se cambia. Y hasta Guardiola no le sale mal. Todo el momento, pero por lo Guardiola menos cambió en ese partido. No, él hizo muchos cambios, pero a lo que voy es, él tiene con qué. Él tiene con qué. Por eso hace. Y le sale bien. Pero acá queremos ser eso sin tener. Por eso hablaba hace rato de los pocos que tenemos, porque lamentablemente tenemos poco. ¿Para qué nos vamos a mentir? Insisto, nuestro número 10 es del Newcastle. Y ahí le hacen hacer el trabajo defensivo. Y mirá. Se agarra la pelota. Jota, yo te digo más, después de verlo una vez más ayer, detrás del 9, y es eso, Almirón, basta también de ilusionarnos con lo que no tenemos, eso, es velocidad, es corrida, se enojaron todos con quién era que dijo que no era muy talentoso, Quise me parece que fue, y ¿dónde mintió? Él es dinámico, agarra la pelota y busca falta, y si te da la pelota viene y te piden el pie otra vez, o sea, no ataca el espacio. Bueno, a ver, Fede. Gastón Jiménez, Gustavo Gómez, Ángel Romero y Matías Villasanti son los 4 jugadores que disputaron los 6 partidos de eliminatorias. Solo Jiménez y Gómez arrancaron en todos ellos como titulares. Gómez es el único que acumula 540 minutos, es decir, completó los 6 partidos. Gastón Jiménez tiene 491, fue cambiado en 4 de ellos. Ángel Romero fue titular en 5 e ingresó en 1 como jugador de recambio en aquel partido contra Perú, 450 minutos en total. Y Villasanti también fue titular en 5 y había ingresado en el segundo tiempo contra Argentina, 424 minutos en total. Mirando la tabla para abajo, en cuanto a mayor cantidad de presencias, Miguel Almirón, por ejemplo, de quien bastante se habla, jugó 5 partidos. Para Berizzo, Almirón también es un indiscutible, porque solamente no jugó contra Bolivia porque estaba suspendido. Las veces que tuvo disponible, Almirón titular. Es indiscutible, yo le decía antes del partido Almirón ayer, titular, sí. Porque a mí, hasta acá el trabajo de Almirón en la selección, a mí no me convence, yo no veo el distinto en él. ¿Y cuál fue su trabajo? Jota, ayer él se desordenó solito. Mira que ayer arrancó de media punta. Berizzo dijo en la conferencia de prensa el domingo pasado que le iba a dar libertad. Y ayer tuvo toda la libertad y tampoco marcó diferencia, Jota. Sí, Neymar ayer hizo un gol y un pase gol. Y él se desordenó todo el partido. Pero su técnico estructura todo para que no pese el desorden de él. Pero mostrar algo cuando tenés la pelota, Jota. Bueno, pero ponerle en un lugar. Después no hay drama. Vamos a hacernos cargo de decir que la defensa estuvo mal porque no le cubrió al Mirón. Pero cuando tuvo la pelota al Mirón tampoco generó. O sea, porque él defiende, Nico. Perdón, Chipi. ¿Sí? Todo su trabajo es defensivo. No, ayer no fue. Ayer él solito venía a la mitad de la cancha para defender. Él tenía ayer otro trabajo y no cumplió. Si en la cabeza, soltarle, ponerle de punta, sacarle a Ángel y ponerle a él. Él dijo que tenemos que buscar el equipo Jota, que más para queremos Almirón. inventar para Almirón. Él dijo que íbamos a buscar el equipo para Almirón. En alguna conferencia dijo. Y yo lo vuelvo a decir desde aquella vez, desde que dijo eso, es cierto, lo dijo. Yo no creo que Almirón sea nuestro punta de lanza. No es. O sea, es un jugador que va a aprovechar espacio, que es veloz para ciertos partidos. Ahora vamos a jugar de contra un equipo que sí da espacio, no como Brasil, y metamos el Almirón, pero no es el indiscutido de la selección. No va a ser. O sea, no sé por qué nos empecinamos tanto en que nuestro punta de lanza sea Almirón. No es. O sea, no es el que nos va a ganar el partido con algún toque distinto en un partido complicado como este. Él es un aprovechador de situaciones, de espacios con velocidad. Las comparaciones son odiosas, se dice, pero no alcanza, yo lo voy a hacer, no alcanza las dimensiones de Jorge Campos, por ejemplo. No, que tenía Jorgito Campos. Ordenado, tenía lectura, lastimaba. Yo quiero hacer otra comparación, con el respeto que se merecen ambos. Para Francia 98, recordará Nico y también Jota, aquel equipo de Carpegiani suma a Peque Benítez, recién
en la cuarta o quinta fecha de las eliminatorias. Era un equipo que no tenía un jugador como él. Llega Peque Benítez y sin haber encontrado un socio ideal, termina marcando diferencias en la selección. Sí. Fue protagonista de esa eliminatoria, de la Copa América del 99, del Mundial de Francia 98, y después por algún motivo quedó fuera de Corea-Japón 2002. Marcelo Martins, pero Fede, marcó diferencia. Marcelo Martins, Bolivia pierde 5-1 y él hace el gol. Bolivia pierde 4-2 y él hace los 2 goles. Bolivia pierde 10-1 y él hace ese gol. Nico Merce que dijo, no, Marcelo Martín dijo, Martí tiene más goles que Paraguay. 5 goles tiene Marcelo Moreno Martín. Ahí está. Con el que marcó ayer contra Chile. Pero en el todos 9 los de partidos Bolivia tiene más goles que nosotros. Y que Bolivia tiene la estructura de... No, si pierde todos los partidos, pierde por goleada casi. Pero él marca. Él está. Contra Paraguay, ¿te acuerdas? La primera pelota que toca, recibe de primera, gol. Entonces, son jugadores que marcan la diferencia cuando juegan por la selección. Independientemente de que el funcionamiento colectivo sea correcto o no. Y otro tema sobre Berizzo. Y gane o no el equipo. Sí. Porque Moreno insiste, Eso es otro tema, Bolivia pierde, pero él marca. Él siempre está. Otro tema sobre Berizzo que creo es muy importante también a la hora de evaluar el trabajo de un seleccionador. Hasta aquí me parece que su déficit también pasa por los cambios durante un partido, la mala lectura. Esa es una cuestión que se viene repitiendo. Yo creo que eso es lo peor que tiene. No, por eso. Peor que el planteamiento y todo. Porque en el planteamiento inicial uno puede decir, contra Uruguay, por ejemplo, él dice, nos vimos sorprendidos por el planteamiento de Uruguay. Ayer la excusa fue recibimos un gol tempranero. Sí, puede pasar, le pasa a cualquiera, recibe un gol tempranero, cambia los planes. Pero una cuestión clave en el trabajo de un seleccionador, porque no tiene muchos partidos, evidentemente todos, esto desde la selección de Alemania hasta la de Bolivia, es acertar los cambios de acuerdo a cómo se da el partido. Y Berizzo hizo todo mal, desde que arrancó prácticamente. Para mí ayer inexplicable que arranque el segundo tiempo y no tengamos cambios. Por ejemplo. Inexplicable, ¿qué es lo que más esperás que te dé ese equipo que no hizo pie en el primer tiempo? Pero no sé qué esperaba, no. Pero ayer dijimos, Chipi, en la previa dijimos que él se juega, ¿verdad?, para marcar la subida de un lateral con defensores. Está todo bien, yo repito, no es Arzamendia el problema. Arzamendia a lo mejor hizo lo suyo, pero recuperaba una pelota, se iba y después se acordaba que es defensor y ¡pum!, tocaba hacia atrás. No tiene el alma de delantero. Con un delantero, ¿cuántos técnicos hay que cuando hay un defensor, un lateral que es rápido y que sabemos se proyecta mucho, le pone un delantero casi de las mismas condiciones o mejor para forzarle también? Que si le ganan las espaldas, cuidado, también tiene que cuidarse el lateral del equipo rival. Nosotros ponemos defensores, ¿por qué no ponemos un delantero? Antes yo pedía que los zurdos renuncien a jugar en la selección paraguaya porque ponemos laterales izquierdos diestros. Y hoy los delanteros tienen que renunciar también. Van a votar la delantero. Si tienen que jugar todos los defensores que existen en la República del Paraguay antes que los volantes de oficio o los delanteros de oficio. Nico, no hicimos daño, no vamos a hacer daño. Ahí hay temas puntuales, por eso, para discutir sobre ideologías, sobre estilos de juego. Nosotros, para ayudarle al sistema defensivo, según el estilo de juego de Berizzo, él quiere que el volante sea polifuncional y que el delantero sea polifuncional. Entonces lo que eso te muestra es que siempre nos terminamos quejando de la parte ofensiva. No funcionan los de arriba. Cuando estamos acostumbrados a que el auxilio de la zona defensiva sea el volante tapón, el defensivo. O sea, si él mete un volante tapón que haga la cobertura sobre Alderete, no hace falta que juegue ni Almirón ni Arzamendia para correr para venir cerca de Alderete. Si mete un volante tapón como Topo que se mete en la línea para cortarle espacio, lo que pasa es que a él no le gusta eso. Él quiere que su volante tapón sea delantero, sea mágico, haga gol, esté en el área, pise el área, defienda. Entonces es su forma de querer defender y eso le despotencia a nuestro delantero. No es problema de nuestro delantero. Los delanteros hacen un trabajo para compensar una idea de juego que nosotros estamos acostumbrados a hacer con los defensores. Él quiere que los delanteros defiendan y ataquen. Es la ideología, por eso es largo el debate a ver qué es lo que quiere. No tenemos que saber. Yo espero, Jota, que los dirigentes, que Robert Harrison esté haciendo este análisis y que le llame a la gente que él considere, entiende de fútbol, no sé, futbolistas. Ahí está Villar, yo no sé qué alcance tendrá en el medio de la situación, ¿verdad? Pero a otros, a que se revise esto.
Porque, o si no, uno no ve, ¿sabes qué uno no ve? Uno no ve la mejoría. Uno vio resultados, dentro de todo, que tampoco es buenos resultados, fueron empates, ¿verdad? No se perdió ante Uruguay, no se perdió ante Argentina. Ahora, no se ve esa mejoría en el equipo. Vos decís, bueno, acá hay un equipo sólido. No. Hablan del genial ambiente, pero la verdad, ayer, antes de entrar a la cancha, yo me callé para escuchar el vestuario, el túnel, mejor dicho, y nadie decía nada. Nadie pegaba el grito. Los referees, Lustó le decía a los asistentes, por nuestra familia, muchachos, por nuestra familia. Vamos a dirigir bien, vamos. y Gómez callado. Está de local, hacerle sentir al brasilero que está callado, que le van a entrar a reventar más o menos. Pero ni eso tenemos. Pero me callé porque, viste, era el arranque del partido y bueno, veamos qué pasa. Pero era un silencio, ahí en el túnel estaban, ahí donde los otros te gritan, mirá, y que vos escuchás hoy gracias al tema de la pandemia y de la famosa cámara. Un silencio. Lustó, te juro. Cuando yo pensé, dije, ¿quién debe ser Gastón Jiménez porque tenía acento argentino? O dije, bueno, Berizzo, que ya había pasado, habrá pegado el grito. Y después me di cuenta que era Lustó. Vamos, muchachos, por nuestra familia, vamos a dirigir bien tal cosa, concentrado. Y Gómez calladito, hermano. Nadie de Paraguay hablaba en ese túnel y vos sos local. Y está ahí esperando, y está Neymar ahí al lado, ¿verdad? Con los muchachos de Brasil y Marquinhos. Donde se tiene que pegar el grito de guerra. Pero no sé, Nico, yo no sé que eso marque la diferencia, ¿verdad? Pero después vos te vas a la cancha, y ayer, lo dije en la transmisión, y lo vuelvo a decir ahora, hay un saque de arco para Paraguay que el refere cobra córner. Un mano a mano, creo que Silva sale y aprieta a Silva, le rebota al brasileño. Le rebota. Nadie es capaz de protestar, hermano. Nadie es capaz de decirle y pechearle a distancia por lo menos al refere. Pero un saque de arco que lo vimos desde afuera. Sí. Y no puede ser que dándose cuenta, levantó ahí la mano, quien tibiamente no sé quién, y nadie se dio la vuelta y le dijo al refere, che, es nuestra. O sea, tampoco hay ese gran ambiente que desde adentro dicen tanto, no, que el grupo está fuerte, ayer Berizzo que el grupo está fuerte, pero no se ve eso, hermano. No se ve eso en el temple de los jugadores, no se ve eso en la selección. Porque se puede jugar como el culo se puede jugar, pero vos te das cuenta cuando el grupo está fuerte. Y este grupo no me digan que está. Hoy no está, ayer no estuvo. O sea, no se ve, no se contagia. Y eso se contagia. O no nos contagiábamos con la selección del 2010. Que por lo menos tenía eso. Vos te dabas cuenta que había esa rebeldía, esa podía jugar mal, jugó muchísimas veces mal, jugó aquella selección. El golpe de pecho de Aedo, me dice Cristian. Bueno, algunas exageraciones de por medio, pero digo, se sentía, se veía. Cuando Neymar cae en el segundo tiempo, faltando 20 minutos, Gustavo Gómez, en vez de apurar, va y le pregunta cómo está. Anthony Silva ya coloca la pelota como para levantar la pelota. Y al final el árbitro, en vez de apurar, se acerca a Neymar. Y todo se hizo lento. Sí, que en la mayoría era teatro de Neymar. Me dirán, es una estupidez. Todo bien con que Neymar sea tu amigo, pero déjale ahí. Tengo la información. Apurar de alguna manera. Tengo la información que hay mucho disgusto de un sector dirigencial con el manejo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y que Robert Harrison ya sabe. Y que está en estos momentos yendo para la asociación, para una reunión, porque se enteró del disgusto que está encabezado por dos dirigentes de la alta... ¿Dirigentes de clubes o de la APF? De clubes. Pero de clubes de primera. De clubes de primera y un dirigente fuerte también. Y entre los reclamos está el trabajo de Berizzo y que van a exigir la salida ya nomás de Elizondo. Mira, yo te voy a decir algo, Nico, conclusión, sin entrar a detallar, J, Fede, Nico, audiencia, si el trabajo es bueno o malo. O sea, porque ya creo que las conclusiones en base a lo que decimos también están de qué pensamos del trabajo de Berizzo. Pero voy más allá de si su planteamiento fue ordenado, fue desordenado, eligió bien, eligió mal. Si sostenemos esto,
la APF tiene que ser consciente de que mínimo para cambiar el ambiente, el mal ambiente que hay, Paraguay tendrá que ganar, te estoy exagerando, ¿verdad? 5-0 todos los partidos en la Copa América. Y llegar por lo menos a la final. Porque quieras o no, vos dependés del ambiente. Vos dependés de contagiar o no. Quieras o no, vos dependés de eso. Es lógico y más estando ahí, supongo, ¿verdad? Porque te observa todo un país. Y si eso no se genera, y ya son 20 partidos, y no se generó ese cambio, y hasta la APF le tuvo que decir a Berizzo, salí a hablar con los medios de prensa, porque por contrato estaba que Berizzo no hable. Y se sentaron y le dijeron, che, hay gente de nuestro país que ni siquiera te conoce. Fue así textual. Salí a hablar con los medios. Y por eso hablamos una vez acá mano a mano con Berizzo. Cuando él no hace eso, porque Bielsa no hace, pues entonces Berizzo tampoco hace. Sí. No, pero es simpático, pero de verdad es así, él piensa así. Y está bien, ¿verdad? Yo sé que la prensa siempre es enemiga acá de casi todos los técnicos, o de muchos. Pero así se sentaron a decirle a Berizzo. Salí a hablar porque no te conocen, necesitamos generar ese ambiente. Eso fue a comienzo, pasaron 20 partidos y no se generó ese ambiente. Si seguimos con el mismo técnico, así comience a acertar o se siga equivocando, tan grande como lo hizo ayer, yo creo que eso no va a cambiar, no se va a modificar. Y eso, quieras o no, o sea, los jugadores más vale que sientan. Yo sé que están acostumbrados a jugar finales de Copa Libertadores en Europa, acá, pero se siente. Y quieras o no, es contraproducente. Ahora, si vos sostenés un mal ambiente, por lo menos viendo que la cuestión está ahí a punto de mejorar y de cambiar el rumbo de la situación, perfecto. Ahora, yo no sé si este es el caso. Es más, ayer volvimos y dimos pasos atrás. No por el hecho de perder ante Brasil. Brasil, claro que nos puede golear jugando bien también. Pero ayer dimos pasos para atrás en las elecciones, en el planteamiento, en la manera de jugar, en improvisar. Más vale que amerita un análisis y una revisión. Ya que mencionaste lo de Berizzo, yo no conozco la voz de Gastón Jiménez, por ejemplo. Ahora ya no, ¿verdad? Porque ahora lo odian todo. Tenés razón. Una forma de decir. Estamos hablando de un odio futbolístico, ¿verdad? Aclaremos. Pero en su momento se lo hubiese presentado como la gran incorporación, entre comillas, de la selección. Tenés razón. Por Ayer, y ¿sabes qué, Jota? Fede, no es que lo dice un periodista. Ayer yo leí una declaración de Caniza, creo que fue. Denny Caniza. Ayer habíamos hablado de eso. Denny Caniza. Denny, o sea, 4 veces jugamos. No me digan que ahora una cuestión de la prensa. Que lo dice un periodista, no que tiene. Caniza lo dijo. Ahora, si Caniza no es palabra autorizada, que es futbolista y jugó 4 mundiales, yo no sé. Pero dijo, es una caja de cristal, y palabras más, palabras menos. Sí. Nadie habla, nadie dice nada, los jugadores no aparecen. No es que yo no me muero por hablar con los jugadores. Pero ahí pues algo que se contagia y lamentablemente es la prensa el conducto. Quiera o no. En tiempos de pandemia, ya que nadie puede ir al Pané, por ejemplo, se hubiese no liberado, pero se hubiesen pactado entrevistas con algunos jugadores. Evidentemente que es imposible que hablen para todas las radios, pero por lo menos para las principales. Bueno, hoy con la Unión habla Junior Alonso. Por poner un ejemplo, es una forma de transmitir cierto entusiasmo a la gente. No habla nadie en la selección. No sabemos nosotros si están bien, si están mal, no sabemos cuál es la situación. Y con respecto a lo que decía Nico, él insiste mucho con los asesores de Robert Harrison. Puede ser que los presidentes de clubes de primera estén en desacuerdo, pero ayer, por ejemplo, yo vi una foto, no sé si esto llegó a las redes sociales, 30 o 50 dirigentes del ascenso, privilegiados, estaban en la cancha. ¿Por qué en vez de llevar 50 dirigentes del ascenso, que futbolísticamente no aportan nada, por qué no llevan a gente que sabe de fútbol y que pueda dar una visión de cuál es la situación de la selección? Ya sé, tema político, ¿verdad? 10 directores técnicos paraguayos. Por ejemplo, joven. Tema político. Y es el precio del silencio. ¿Y sí? Así nomás, no le dice nadie, le dice a Robert. Dirigente de ascenso. Nadie le va a decir, porque da gusto estar ahí, es el tema. Claro, estar todos felices, nadie puede ir a la cancha, esos tipos se van ahí a la cancha. ¿Y qué hacen? ¿Qué aportan a la selección y qué aportan al fútbol paraguayo?
¿Qué aportan? Nada. Trabajan por su club, perfecto. Pero ¿qué visión ellos pueden dar sobre la selección, siendo privilegiados, estando ahí en un lugar en el que nadie puede estar? Pero yo estoy seguro, no vi, nadie me contó, no sé si Álvaro pudo ver que en el palco de honor seguro que estuvieron todos los que están ahí alrededor de Robert permanentemente. Sí, me dice Álvaro, ahí está, ¿verdad? No se pueden ir, pero ahí camuflajeado con el vidrio ahumado, desde afuera no se ve mucho, entonces ellos están ahí, lo que siempre están rindiéndole pleitesía al presidente. No le van a decir jamás, presidente, ¿qué le parece si A o B o C? No le van a decir porque van a dejar de estar ahí. Así de sencillo, el presidente le va a escuchar, pero para el próximo partido ya no van a tener el privilegio de estar ahí en el palco. Entonces así se maneja, lastimosamente. Entonces no vamos a llegar a buen puerto. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Jota, ¿querés agregar algo más antes de la pausa y después seguimos charlando? Sí, que tenemos que pensar en el proyecto deportivo. Que no saquen ahora a los dirigentes enojados, está bien, y se van todos y piden la salida de Elizondo. Aprovechar el momento para la debilidad dirigencial, entonces meter un poco de presión para sacar algo que no se pudo hacer en el momento, porque hace poco se le confirmó a Elizondo. No sé si la salida de Elizondo tiene que ver con lo deportivo. Si tiene que ver con lo deportivo para que juguemos de tal manera y el arbitraje que va a venir tenga un promedio de intensidad y de minutos de juego altísimo, sí, pero porque se saca Elizondo porque no me favorecía o porque era un desastre nomás, y aprovechar este momento es lo mismo de siempre, o sea, aprovechar la candidatura, o sea, el momento político del otro para sacar rédito político, y después le matamos a Villasanti y Arzamendia. No, pero el presidente Jota tiene la potestad de llamarle, sin que sepa Berizzo, le puede llamar a Gustavo Gómez, a Anthony Silva, a Junior Alonso, a 4 o 5 más de los que ya tienen 32, 33 años, y preguntarle, ¿están cómodos ustedes con el técnico? Sin que sepa el técnico, eso hace el jefe sabe eso. No, el jefe sale, le llama, sin que sepa el gerente. Nico, yo no sé si es una cuestión pero ¿y por qué si es tan cómodo? Berizzo está trabajando. Yo no creo que pase yo por no ahí. digo que es futbolístico, plenamente futbolístico. No, cómodo tácticamente, a eso, me faltó agregarle está eso. trabajando bien, sí, pero es lo que le conviene a la selección, Jota, con estos jugadores. El técnico, Gustavo Gómez no le va a decir, no, profe, para ese estilo de juego que vos querés tenés que ponerle a Roja en vez de mí, porque él es más rápido. Claro que no, el técnico te convence. Acá Berizzo no está haciendo un mal trabajo. Te gusta o no te gusta lo que hace, nomás el tema. Él tiene esa lectura de juego, él tiene ese estilo de juego y él prepara los partidos antes y no tiene lectura sobre partidos. Pero ese es su trabajo, su forma de trabajar. Pero él no es que hay un mal ambiente, que la selección está mal manejada. Yo no me refiero a eso, yo no me refiero a mal ambiente, yo me refiero a que si eso es lo que le conviene al fútbol paraguayo, no puede ser que alguien no nos diga, alguien que esté sufriendo o sintiendo eso. Yo creo que en este caso puntual, Nico, es plenamente futbolístico, o sea, no... Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero no puede ser. ¿Cuántos partidos dirigió ya Berizzo? Dijiste 20, no puede ser que en 20 partidos no tengamos una pista tenemos más goles en contra que partidos jugados, perdón. Tenemos 23 goles en contra en 20 partidos. Me estás jodiendo, 19 goles a favor. Ni siquiera lo revise. 23 y marcamos 20 goles. O sea, marcamos 29. Un gol por partido. 19. 20, bueno, un gol por partido, 20. Pero tenemos 23 goles en contra. Chipi, ¿te acordás? Esa charla que tuvimos. Sí. Los equipos campeones. Mirá, Libertad salió campeón, mira sus números. Así nomás es. Tienen menos goles en contra que partidos jugados. Es así. Hacemos una pausa. Y ¿tenés WhatsApperos, Nico? Voy a mirar. Acá me están pidiendo justamente que atienda a los WhatsApperos. Con Gastón Jiménez, así prefiero Richard Ortiz 1000 veces. Y yo siempre dije que Escobar tiene que jugar de titular. Y creo que hay que cambiar ahora. A Berizzo, dice el 204. Después envía un audio. No sé si podemos escuchar. Vamos a conectar. Porque aquí se conecta y se desconecta todo. ¿Cómo quieren defender a Berizzo? Dice, este técnico es el problema. Ojalá que nos eliminemos en la Copa América para que se vaya. ¿Estás escuchando el programa de Javier Panza? ¿Qué piensan? ¿Se va o no Berizzo? Dice, 2 años que ya está y nunca vio nada. Dice, es lo que decimos nosotros. Horrible la idea de Berizzo, dice también nuestro amigo.
Matías Rojas le hizo jugar de lateral izquierdo, acuérdense de eso, dice, es cierto, Matías Rojas es un talentoso. Contra Bolivia. Después dice el 0.26 por más de jugar por dentro o por fuera, reventar o no la pelota hace unos años, la pelota parada era medio gol de Paraguay, más o menos. ¿Por qué se perdió eso? Dice igualmente nuestro amigo. También el 342 dice, ojalá le llamen a Berizzo y le pregunten por qué se equivoca tanto. ¿Por qué no usa ciertos jugadores? Porque teniéndole a Sánchez, a Piris, improvisó con otros, inventándole posiciones, dice. El medio Villasante y Lucena es ya una mentira del fútbol local, dice, entre otras cosas. No lo pongan a Sánchez, pero Morel, Piris, contra Mineiro, Villasante y Lucena, comió 4, dice también, entre otras cosas, nuestro amigo, y se queja de las pelotas paradas. Para mí tiene que descansar Gómez, Alonso, Los Romero y Jiménez, lamentable. Y Brasil cambió de casaca, dice el 948. El 260 envía no hay caso ganarle a Brasil, dice. Sí, está bueno. No hay caso ganarle a Brasil, dice, si ellos le tienen a Jesús y nosotros al demonio, dice. Bueno, hacemos la pausa. El sistema, antes más, A ver. el sistema de la Copa América, el de ahora, plantea la clasificación de 4 equipos en un grupo de 5. No. Ya entendiste lo que quise decir. Ya está. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitze. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. Ahora desde la app Itaú Pay podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera, todo lo haces a tu celular. Descarga la app Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Vuelve la Feria LG a Tupí desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos 5 días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás a todas las promociones o llamanos al 021-569-9000. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web www.tupi.com.py a las 24 horas, solo con un clic, y retira tu producto en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país
La gente sabe, elige Tupí. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Perú consiguió su primera victoria en las eliminatorias sudamericanas. Venció ayer en Quito 2-1 a Ecuador. Cristian Cueva y Luis Advíncula marcaron para el equipo dirigido por Ricardo Gareca. Ya en tiempo agregado, Gonzalo Plata descontó para la Tri. Fue la primera derrota de los ecuatorianos en condición de local. En Caracas, Venezuela y Uruguay se repartieron los puntos. Igualaron 0-0. En Barranquilla, Argentina ganaba 2-0 y Colombia lo empató sobre el final. Cristian Romero y Leandro Paredes adelantaron en el marcador al albiceleste antes de los 10 minutos de la primera etapa. En la complementaria, Luis Muriel descontó y a los 94 minutos Miguel Borja igualó el juego. Reinaldo Rueda en su primer combo como DT de los cafeteros sumó 4 puntos tras la victoria frente a Perú en Lima y el agónico empate que citamos. Por último, en Santiago, Chile y Bolivia igualaron 1-1. Eric Pulgar puso el 1-0 para los trasandinos y Marcelo Moreno Martins empató para los dirigidos por César Farías. Moreno Martins llegó a 5 goles. Es junto a Neymar uno de los artilleros de estas eliminatorias. Brasil lidera cómodamente la ruta a Qatar 2022. Ganó sus 6 partidos, alcanzó 18 puntos. Argentina tiene 12, Ecuador se quedó con 9, Uruguay y Colombia se encuentran con 8, Paraguay en sexto lugar con 7 y Chile más abajo con 6. Estas son las principales posiciones del selectivo sudamericano. Bueno, Gustavo Costas es tendencia, todavía sigue siendo tendencia en Twitter. Sí, acá están Gustavo pidiendo Costas. por los whatsapperos también. Pero te quiero hacer escuchar un audio. Hacer escuchar un audio, que va a ser el audio otro igual a este. No vas a escuchar. A ver. En los próximos. ¿Cuándo juega Paraguay la Copa América? El lunes. El lunes. No vas a escuchar. ¿Podemos, Cristian? Atiendan bien. Y tiene Paraguay la pelota. Anthony Silva para Alderete. Alderete para Anthony Silva. Anthony Silva le da en la defensa a Junior Alonso. Junior Alonso le da a Anthony Silva. Anthony Silva para Alderete. Alderete le da a Anthony Silva. Anthony Silva le da a Junior Alonso. Junior Alonso le da a Anthony Silva. ¡Embogüe! Bueno, ya los muchachos están siendo creativos como siempre. Gustavo Costa, Fernando Jubero, Carlos Quise, Ever Almeida, son técnicos que conocen el fútbol paraguayo, dice el 953. Buenos días a la mesa, es hora de cambiar el timón. En la Copa tenemos mínimo 4 partidos para formar la nueva base o idea de juego. ¿No estará libre Marcarián? Pregunta. ¿Vos no querés ser el comentarista, Costa, de este nuevo relator que tenemos? Sí, de cabeza un capo. Es un genio. Espectacular. Bueno. No, ahora, para reírnos un poco en medio de tantas noticias malas y encima otra vez en lo futbolístico que no tiene nada que ver con todo lo otro, obviamente. Pero sí, vos sabés que dentro de todo, ayer incluso los médicos que estuvieron en
Ayer veía un tuit de, creo que fue Diego Marini, lo hubiesen llevado al cine a los médicos en vez de a la cancha. Pero es que vos sabés que esa idea, los médicos decían, eran médicos que estaban en su horario libre, obviamente, y cumplían todos los requisitos. Hablan, ¿verdad?, de que para ellos la distracción es el fútbol, ¿verdad? O sea, están con tanto quilombo, ¿verdad? Con tanto trabajo, con tanta responsabilidad, más que siempre. Y que el fútbol es para ellos un escape, ¿verdad? De ver los partidos de su Olimpia, de su Cerro, de su Libertad, de su Guaraní, de su Deportivo Uruqueño, de su Sol de América, que confirmó a Juan Pipumpido. Y obviamente de su selección, ¿verdad? Y que sin mezclar las cosas, ayer era una noche que hubiese sido por lo menos un poco más aliviada en medio de tanto. Ayer decía Nico, ¿verdad?, que también está pasando por un momento complicado, de que sigue viniendo aquí a trabajar. Y pucha, no puede salir todo tan mal, decía en la previa, ¿verdad? Aunque sea una alegría frente a Brasil, le vamos a ganar a Brasil. Es que siempre uno no le exige al futbolista que le dé una tranquilidad al pueblo que está en responsabilidad y que es la responsabilidad de otros, ¿verdad? En un ámbito totalmente distinto, porque esto es un deporte, porque lo otro se trata hasta de la crueldad y de la corrupción que lamentablemente reina en nuestro sistema gubernamental, ¿verdad? Y en nuestra sociedad también, porque creo que lamentablemente estamos lejos de mejorar la situación a nivel país. Y el fútbol es un escape, ¿verdad? Un escape para mucha gente, es un motivo de alegría, de pequeña aunque sea esa alegría futbolera, como decimos, y que no cambia en absolutamente nada, ¿verdad? Por eso sostengo que no hay que darle ni mucho menos esa responsabilidad a los jugadores, pero tampoco uno no puede negar de que es ahí un escape, ¿verdad? Una pequeña sonrisa en medio de todo lo que estamos viviendo, o más plagueo en medio del dolor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hay que diferenciar las cosas. Una cuestión es el dolor y otra cuestión es el plagueo futbolero o el desencanto que tenemos con un partido de fútbol. Pero bueno, en medio de todo esto vale el audio del hincha para reírnos un poquito. El ¿Nico? 376 dice, totalmente de acuerdo, vienen a enseñarnos a jugar al fútbol. Siempre pensé que el camino correcto era mantener el proceso con Chiqui. Y cada vez estoy más convencido. Uno, porque empezaba a ver mejoras en cómo jugaba la selección. Y dos, necesitábamos crecer como fútbol y llegar a eso de que el DT de la selección sea paraguayo para jerarquizar también al profesional paraguayo. Cierto, eso puede ser un camino largo, pero alguna vez tenemos que empezar a correr ese camino. Dice, entre otras cosas, cuando se buscaba DT de la selección demasiado se notaba, quería que sea extranjero para simular más jerarquía o qué sé yo qué cosa, dice, entre otras cosas, nuestro amigo WhatsAppero. Hay otro audio. Nico, señor. Antes, para responder nomás, para acotar sobre ese mensaje, el técnico extranjero no es el problema que sea técnico extranjero, porque nos fue bien con técnicos extranjeros que conocían nuestro país. Claro. No fue bien con el Maño, no fue bien con Marcarián, no fue bien con el Tata, con Carpegiani. Ellos primero trabajaron acá. Ese es el tema. No que alguien que es genial afuera le traemos acá. Eso es lo que tarda en funcionar o no funciona. Totalmente de acuerdo. ¿Escuchamos el audio? Espero que sea con educación. No sé si ayer se fijaron cuando la televisión le hace una toma a Villasanti. En un lateral, Villasanti hace como que tipo para la pelota, despacito, como para tomar calma en el ataque. Pero papá, estás perdiendo 1-0, tirá la pelota en el área, no sé, reventá, poné arriba. ¿Qué pará la pelota? Vamos a... No. Todos, yo creo que nadie ayer se salvó de alguna que otra crítica, obvio acompañado con las decisiones que toma el técnico. A mí me gustó el primer tiempo de Rojas, amén de que por ahí también Richarlison hizo mucho daño, pero me parece que fue el único que generó esa situación de gol de Miguel, que en varias ocasiones, perdió en algunas, pero en varias ocasiones le ganó a Richarlison y empujó al equipo, lo que yo esperaba de Arzamendia del otro lado. O sea, empujó, o sea, vos te diste cuenta, pucha, se posicionó allá, arrancó, encaró, se metió, tocó y se fue a buscar, o sea, generó esa sensación de que estaba haciendo un buen partido. Primer tiempo. Con la actitud que tuvo, me parece, Robert Rojas suplió el hecho que no es un lateral y mucho menos un carrilero. Sí. Yo no sé cómo lo viste vos a Rojas, Jota. No, como siempre, él haciendo buenos trabajos. Pero no es lo suyo.
Estamos valorando que el tipo corrió, se fue, chocó. Sí. Y otra vez estamos en la misma cuando después decimos queremos jugar a la pelota. No, 3-4 veces abrió la pelota hacia él y él no sabía qué hacer. Se encerraba solo, se daba vuelta, no tenía descarga. O sea, cuando se vio bien fue cuando tiró larga y salió el huevito, ganó el espacio por empuje. No, por eso hablo de la intención, Jota, pero creo que hizo un buen primer tiempo. Él hizo un gran partido, porque eso es lo que da. Porque nosotros tenemos Gastón Jiménez, Arzamendia, Junior Alonso y Alderete, que son los únicos que pueden hacer un cambio de frente. Así le lastimamos a Uruguay con aquel remate de Ángel Romero. ¿Te acuerdas que lo hablamos antes del partido? Sí, y eso es lo mismo que pasó. Era lo que se esperaba, un cambio de frente y Rojas subiendo sorpresivamente. Del otro lado no se espera eso porque Rojas no tiene cambio de frente, Gustavo Gómez no tiene cambio de frente y Junior no va a cambiar de frente de derecha a izquierda. ¿Entendés? Entonces era lo normal. Se hizo 3 veces, una se profundizó y las otras 2 se encerró solito Rojas. O sea que valoramos el esfuerzo, pero está mal hecho. No sé si se entiende. Con la imagen se va a entender mejor. Bueno, no, se entiende, Jota, se entiende perfectamente. Claro. Fede, ¿tenés ahí algo? A ver. Un dato más, pero en este caso sobre los que menos partidos jugaron en estas eliminatorias. Un partido tienen Raúl Bobadilla, Roberto Gatito Fernández, que de hecho sigue lesionado, Jorge Morel, Celso Ortiz, Matías Rojas, Rodrigo Rojas, Alejandro Romero Gamarra, por quien pedí ayer, ni a los premios por lo visto, y Brian Zamudio. Para mí era un cambio Romero Gamarra, por ejemplo, para el segundo tiempo. Brian Zamudio, que entró 10 minutos y para mí lo hizo bien. Como dijo Nico, a la izquierda. Apareció a la izquierda, siendo diestro. Pero lo hizo bien. Dentro del desorden que ya se armó en ese momento del partido, trató de mover. Es más, me parece que movió más que Arzamendia durante 80 minutos. Sí, en esos 10 en los que él estuvo en cancha. Sí, Vareiro ganó una arriba y nadie atropelló. No, Vareiro entró bien también. Vareiro entró bien contra Uruguay y lo mismo ayer. Como dice Jota, no es que se tiene algo contra los extranjeros, pero de tanta preferencia que hay hacia ellos, ya parece que la dirigencia tienda algo contra los DT nacionales, dice también. Otro amigo whatsappero que está. Bueno, no sé si ese es el problema, pero sí insisto que hay que revisar esta situación. Esto no es, bueno, ya está, pasó y adelante con la Copa América. No es el momento, no estamos como para después de 20 partidos decir eso. Por eso. Ahora, después del tercer partido, cuarto, metele. Ustedes se acordarán que cuando a mí me preguntaban quién tenía que ser el técnico de la selección, yo decía Burruchaga, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Cuando le íbamos a traer a los técnicos que vinieron y se fueron, que dijo que si Colombia le llamaba, que tenía la preferencia, cuando eso, ¿verdad? Era, ya que queremos tanto técnico extranjero nomás, entonces traigamos o pongamos uno que conoce el fútbol paraguayo. No es descabellada la idea de Gustavo Costa. ¿Cuántos años hace que está acá? Conoce al dedillo, no va a cometer estos errores que comete su compatriota. 3 ciclos tuvo en Paraguay. Guaraní, Olimpia y el nuevo paso por... y lo de Cerro, claro. Jota, para vos, si es que se toma una decisión, ¿cuál es el camino? El proyecto. O si no, vamos a votar otra vez al de calle 7 que sale en el afiche. El proyecto. Hay que entender qué es lo que queremos y qué es lo que se presenta. Porque vamos a poner el que quiere la gente para saciar, y la gente del Twitter es fuerte, pero no es toda la gente. O si no, los vacunatorios estarían llenos. Las redes sociales no llegan a todo el país. Las redes sociales es lo que todo el día consumimos, pero es nuestra gente. O sea, no es el país que pide lo que sale en las redes sociales, y los dirigentes actúan de acuerdo a las redes sociales, que tienen su sentimiento, que tienen su sentir, y hay que escucharlo. Pero ese no es todo. No es la sentencia. No, mucho menos. El proyecto, ¿por qué ahora Gustavo Costa y él tiene que entrar a hacer magia? Gustavo Costa, todos sabemos a qué juega. Es completamente distinto a Berizzo. ¿Y el jugador qué? Hoy le decís que escriba con la derecha y mañana le decís que escriba con la izquierda. Está más acorde a lo que tenemos y a lo que podemos. Sí, pero a proyectar a largo plazo. Dale 4 años, 5 años, dale hasta el Mundial. Decididamente, con una estructura detrás de él, sea Costa o sea Berizzo o sea quien sea. O sea, ¿por qué yo te digo
Ever Almeida, campeón del fútbol paraguayo? ¿Por qué no Carlos Quise, campeón del fútbol paraguayo? ¿Por qué no Aldo Bobadilla, que está ahí en la selección? ¿Por qué no Tiburón Torre, campeón del fútbol paraguayo? ¿Por qué el nombre extranjero nos tiene que llenar más? Que todos son buenos, en mi respeto, maestro Gustavo Costa, yo lo adoro y es parte de lo nuestro ya, pero yo digo nomás sacando el contexto, ¿por qué siempre pesa el que no nació acá? Y es para los dirigentes, no para nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo esto, tenés razón, Jota, a ver, espera, ya que tanto quieren extranjeros. Convengamos que hay resultados que Garnero vino y salió pentacampeón. Claro. Costas hizo un buen trabajo en Guaraní, o sea, no tampoco es que se pide por porque cualquier a Garnero no le echaron después de Junior, Chipi. A Gustavo Morínigo le echaron a los 2 meses cuando Ramón Díaz estuvo libre. Y Ramón Díaz hizo peor campaña que Gustavo. ¿Fue finalista de América, Gustavo? Y sí, y después en Libertad le llevaron y le echaron a los 2 meses. A Garnero no le echaron, había que pagarle a 5, a 6. A Ramón Díaz también le echaron, Jota, o sea, después de un año. Y sí, porque tu proyecto fue con muchos refuerzos y no salieron en el primer semestre y querían que salgan en el segundo y después ya no aguantó tampoco, o sea, y está bien. Nosotros tenemos que... Quizás con más facilidad sí, ahí coincido, pero también es en base, me parece, a ciertos resultados, ¿verdad? O sea, no... Tenemos por quién apostar, por José Cardoso. Y vamos a respetarlo, podemos equivocarnos, como nos estamos equivocando ya hace cuánto tiempo. Pero vamos a darle tiempo también a José Cardoso. Yo creo que sí. Tenemos acá? Si se el cambia, municipal de Guatemala está. Si se cambia, ahora está. Si se cambia se debe elegir a un paraguayo o algún técnico que conozca el medio, pero no volver a traer a un bielcista. No. Si se cambia, pero no se va a cambiar. Posibilidad. No basta ya con el bielcismo, ¿qué? Pensé bacana. Todo el único le gusta. Bueno, pero es que esa pues era la idea. Era el jugar mejor, que tampoco lo vas a cambiar, o sea, para mí está eso, mal conceptuado porque no lo vas a cambiar arriba en la selección mayor. Eso pudo haber funcionado, pero para eso lo tenía que haber traído a Berizzo en vez de Osorio ya en el 2018, cuando no teníamos técnico. Paraguay perdió un año buscando técnico. Para eso tenés que cambiar las bases. No estamos lejos de llegar a eso, no. Bielsa en Chile hizo todo un trabajo, o sea, a nivel nacional, no fue una cuestión. Pero ¿por qué hay que cambiar las bases con un extranjero? Claro, pero te digo nomás, Jota, no es que quiero. Sabemos hablar, Jota, pero escúchame, no es que quiero eso, estoy diciendo nomás que si eso es lo que querés lograr, eso es lo que tenés que hacer. O sea, no te estoy diciendo hagamos eso. A eso nomás quiero explicar nomás ver por qué no sirve eso, ¿verdad? Yo creo que como es algo público, ¿verdad? Cuando son gobernantes le eligen al que hace lo que ellos quieren y cuando le dirige o le llama para su empresa le llama al que sabe. Así de sencillo. Y bueno, y lo mismo con el fútbol. Los presidentes eligen los técnicos en su mayoría lo más alcanzable al momento en que ellos quieren decidir. Eso es lo que hacen. Y el que se le complica y no le hace caso se le echa. Entonces, por ahí es donde hay que cambiar. Definitivamente que se haga sólido el trabajo de la parte técnica, ya sea el PF, el coordinador, el entrenador, pero déjenle trabajar y contrátenle al que piensan que sabe, no al que le va a hacer caso. No puede saber de todo, nadie es todólogo. Los dirigentes son todólogos. Lo único que todavía no cambiamos son dirigentes, ¿eh? Jugadores nacionalizamos, técnicos extranjeros, los dirigentes siguen siendo los paraguayos. Categórico, Jota, categórico. O sea, acá yo insisto, por eso cuando hablé bastante extendido en el arranque, ¿verdad? Hablaba de cómo hoy se maneja la APF, de cómo es Harrison, hasta tiré cosas que no tienen nada que ver con la selección, pero que ese es el ambiente. O sea, acá alguien dice la A de APF y piden grabación y se lo damos, no sé qué hacen con eso, ¿verdad? Analizarán, encontrarán enemigos, no sé, pero hay una línea que es no, acá es así, estamos cerrados, nadie nos puede decir nada, el que dice ya es nuestro enemigo, y no es así. Hay un seguimiento también a cuentas de periodistas y compañeros. Sí, pero es que en broma y en serio nos dicen eso con los amigos que tenemos ahí y todo bien, ¿verdad? Pero seguir lo que quieras, ¿verdad? Escuchar lo que quieras, no te voy a faltar el respeto nunca. Es público todo lo que no te voy a decir algo para que me demandes.
pero es que se quiere buscar enemigos, ¿verdad? Eso no. Se quiere, porque no sé. Porque hablo del caso de Ricardo Brance el sábado. Sí. ¿Qué dijo? Habló de Tadeo Álvarez. Es una realidad que... Tadeo Álvarez es una realidad, lamentablemente. Y él está en un lugar donde, sobre todo, la cuestión es que él les exige transparencia a los referees. Y yo no digo que sea culpable. Primero, él es inocente hasta ahora. Claro. No todo lo que se publica y no porque salga algo de una persona, esa persona es culpable. No es así. Démosle la derecha a Tadeo Álvarez y que sea lo que tenga que ser ahí en el estamento en el que se decide. Claro. Pero hay que decidir bien, con proyectos. ¿Qué pasó? El técnico mundialista de Harrison dice, no hay proyecto. Acá Nico muchas veces dijo qué pasó en el proyecto de Mourinho, que todos aplaudieron de pie. No hay un plan, no hay a nivel de APF, no hay a nivel de la Secretaría Nacional de Deporte. Ese es el plan que no hay. Ese ahí, es el proyecto entonces, que no no a Millasanti y Arzamendia, no a Gastón Jiménez, apuntemos ahí. Entonces, mira el ejemplo, llevando eso, yo que hace años digo, el ejemplo del ascenso. Los dirigentes de ascenso son presidente, técnico, están sentados en el banco, hacen los cambios, echan, traen, hacen lo que quieren y se mantienen los clubes de su bolsillo. La pucha, hace 50 años los clubes de ascenso trabajan a pérdida. Algo hay que hacer, que todos trabajan a pérdida. No puede ser, pues, o nos están mintiendo grande. No hay pérdida. Están poniendo el vuelto. Mira el ejemplo de Sol de América, primera división. Viene Pumpido con Andrés Anca. ¿Le conoce a Andrés Anca? No. Emanuel García, PF. Y su staff se va a completar con el Colo Vera, con Nelson Riquelme, con Carlos Ortigosa, preparador de arquero, los mismos de acá. O sea, ellos van a venir a ser los jefes de nuestros compatriotas subordinados que van a tener que trabajar para un grupo nuevo. Y si de entrada no te gusta... Pero además, si de entrada te lleva mal con el técnico, ¿qué dirigió Pumpido para sacarle? Ahí van Almeida, que hizo una estadística espera un ratito. Jota, por favor. Locura. Perdón lo que voy a hacer. Me voy a despedir de mi hermano. Perdón. Dios mío. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Qué hace?
Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Vuelve la Feria LG a Tupí desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos 5 días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás todas las promociones o llamanos al 021-569-9000. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web www.tupi.com.py a las 24 horas, solo con un clic, y retira tu producto en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe, elige Tupí. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora desde la app Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera. Todo lo haces con tu celular. Descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con
con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí, hierba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Vamos a cerrar el programa, 13 con 19 minutos. Golpeados porque, casi como ustedes escucharon al aire, falleció el hermano de Nico Ledesma, que viene luchando hace un tiempo atrás contra una enfermedad. De hecho, la semana pasada, él tuvo serias complicaciones. Nico tenía que relatar un partido y en ese momento le comunican de la situación que empeoró notablemente. Y Nico es un tipo tan irresponsable y un señor tan irresponsable que me llamó y me dijo, recuerdo era viernes a la noche, a la tardecita, yo quiero ir al partido Cerro Guaraní, yo voy a ir a relatar, porque primero tiene el trabajo en sus venas y segundo también le hacía bien, ¿verdad?, de despejarse un poco del problema estando aquí, hablando de fútbol, relatando qué es lo que le gusta. Y tanto así que ayer tenía que relatar el partido de Paraguay. Finalmente se complicó bastante ayer de vuelta a la tarde. Casi que le tuvimos que impedir que venga a relatar el partido. Y lamentablemente ahora, estando al aire, se enteró de esta triste noticia. Nico tiene una madre todavía entre nosotros, muy fuerte. Como decía Nico, incluso más fuerte que él y que su hermana, ¿verdad? La comisario Ledesma, Elisa Ledesma. Así que a él, a Elisa, que es una persona maravillosa, a Nico, que es una persona honesta, fantástica, trabajadora, y a toda su familia muchísima fuerza. Sentimos mucho este momento, sentimos que además se den estos días tan difíciles, tan complicados, ¿verdad? Recién me decía Alejo, toca todo tan cerca, ¿verdad? Israel hace 2 días. Ayer Martín Ariel, hoy el hermano de Nico, si bien es por otro motivo que no es el COVID, pero la puta, qué semana de mierda. Tantas noticias malas, ayer más de 140 fallecidos, la vez pasada más de 135 y 131 y los números no bajan. Y lamentablemente tenemos un sistema tan corrupto que no nos permite tener vacunas, y ni siquiera hablo de las vacunas, los insumos básicos en los hospitales. Ojalá paguen algún día todos los políticos y los allegados, gente de nuestra edad que no se ve, que no es capaz de mirar y de observar el gran problema que tenemos, y que te arreglen un asfalto, o que te arreglen tu empedrado, o que te den un laburito de 1,5 millones de guaraníes, no te va a solucionar la vida, hermano. Gente de nuestra generación que sigue haciendo la misma cagada, y que literal se venden por un trabajito de 1,5. Y yo no digo que no estés desesperado, y no es que no me ponga en tu lugar, pero eso no va a solucionar el problema de tus hijos, que el día de mañana van a seguir tropezando, y a lo mejor el día de mañana no podés siquiera asegurar el lugar de los tuyos, como hoy te crees del vivo y estás asegurando el tuyo, o algún beneficio, ya sea por plata o por algún beneficio que estás teniendo. Es lamentable, porque si tuviésemos un mejor sistema de salud,
si tuviésemos una justicia que realmente haga pagar a los que roban, si podemos fortalecer el sistema de justicia en nuestro país y de salud y de educación, no estaríamos lamentando tantos muertos por distintos motivos. Por distintos motivos. La vez pasada hablaba Javier con hace un mes y medio, ya 2 meses, con un doctor que explicaba que tenían que hacer operaciones con serrucho, con elementos que no son ni siquiera aptos para... No era serrucho, era... No recuerdo qué elemento, que no era un elemento apto para hacer una cirugía, y eso no puede faltar en nuestro país. Y esas cosas faltan. Y lamentablemente, insisto, gente de nuestra generación no se da cuenta. Y sigue con el y viva el Partido Colorado, o el partido que fuese. Cambiemos de una vez por todas. Y no tiene nada que ver esta muerte, lamentablemente, del hermano de nuestro compañero, pero nos invade tanto en este momento, y tantas malas noticias, y muchas de esas noticias pudieron haber sido evitadas, que nos entristece mucho más la pérdida de un ser humano por un problema de salud. Mucha fuerza, Nico, a su familia, a su señora madre, a su hermana, a sus hijos, a su sobrina que vive en Alemania, que es la hija del hermano de Nico, que falleció, una doctora espectacular, una de las profesionales paraguayas que tenemos por el mundo trabajando y brindando su talento. Así que queremos despedir esto, sí. Despedir, que vamos a estar hablando de la selección y de otras cosas con una noticia así, aunque ayer incluso nos vestimos por momentos hasta de animadores, ¿verdad? Porque la situación no está para ilusionarse con un Paraguay-Brasil. Y engancho con lo que decía hace rato cuando hablaba justamente del tema del partido y de la situación que estamos viviendo. Bueno, fuerza Nico, fuerza a su familia. Conociéndolo, seguramente estará mañana acá. Vamos a ver si lo convencemos de que no, de que pase un tiempo con su familia allí en su casa, apoyado también por sus seres queridos. Y sentimos mucho todo esto. Fede, J, estamos cerrando, no sé si algo más quieren agregar. No, que simplemente mucha fuerza para Nico. Es un momento complicado. De alguna u otra manera nos toca a todos vivir esta situación, producto de varios factores, ¿verdad? Pero bueno, eso se analizará en algún momento. Fuera de eso, al final de cuentas somos nosotros, los ciudadanos, los que terminamos sufriendo esta desidia gubernamental, que creo que ya no va a cambiar, así que no nos queda más que cuidarnos entre todos y seguir adelante como se pueda, porque esa es la realidad. Creo que ahora ya el virus no distingue absolutamente nada, si hablamos puntualmente de los casos de personas que nos han dejado por este maldito virus, así que nada, simplemente mucha fuerza para Nico, para toda la familia y al resto, bueno, a cuidarnos entre todos, es lo único que nos queda. Concatenando nomás todo, sin que este sea el motivo, repito, porque no falleció claro, a causa del COVID, vacúnense. Sí. Al gobierno le conviene seguir con el discurso de que la gente no acude a los vacunatorios cuando en verdad hay mucha gente que sí se quiere vacunar y que no puede vacunarse. Les conviene ese discurso, el que dijo ayer el irresponsable, corrupto, hijo de mil putas presidente que tenemos. Le conviene ese discurso, vayan y vacúnense. Porque este es un gobierno corrupto, que lamentablemente está jugando con este discurso. Porque saben que se habilitan para los de 40 o 50 años, no tienen las vacunas suficientes. Manga de bandidos. Jota, no sé si querés decir algo más. Mandarle un fuerte abrazo a Nico, mucha fuerza, y que lo quiero mucho a él y toda su familia. Así que no hay nada más que darle fuerza y cristiana resignación a Nico, que le adoraba a su hermano. Así es, Jota. Un abrazo. Cerramos, volvemos mañana. Chau, chau. El mejor equipo. Unión Fútbol Club.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora pagar en comercio con tu app Itaú PY es fácil, seguro y además podés elegir la forma de pago que quieras con tu cuenta, con tarjeta de crédito o con tu préstamo preaprobado. Solo tenés que escanear el código QR a la hora de pagar, seguir los pasos y listo. Descarga la app de Itaú PY y haz tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La Unión R800, amplitud modulada. Mitaja mitanusuña mojaraibai, jaepetei tormento, y catuba oso, deben engarecona se fuera a ver, ani de hellare. Ella ponder en viapo, entero beba y me responsable. De cuara momita tera mitanusure, geoñen bojarai, pa en 911, tera 147 fono ayúdape. Nemo Marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, JABI, Entidad Binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacunate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. No necesitamos votos, sino alguien que trabaje. Ya basta de maquillaje, al final siempre lo mismo. Nadie compra el espejismo, si el orgullo y patriotismo. Dani Centurión, intendente. Coraje para cambiar Asunción. Votá Lista 32. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. Lista 32. Dani Centurión, intendente. Coraje para cambiar Asunción. Radio La Unión R800 AM.
mariposa para mí, reiko bataki gotivi, reseba kaagu tivi, reyuba kukaalu, neaño minte bareu, regeya kosherendate, behueca tu bebejate, kawe ponte kwemi, sheko peina nyevimi, trowe kosheresate. La ya y por ahí, se corazón dará el tú, aunque doñando y de tú, ahí se lo sondereje, doy bota y windeare, ni un rato cose vive, ande siempre y po vive, mandere ire y pose, a llevero le lleve, y tu cantidad siempre. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes es una forma, es un saludo de cortesía en realidad, porque hace tiempo que no tenemos buenos días tampoco, excepto situaciones que nos alegran, pero si tenemos siempre empatía, podemos entender lo que le toca vivir a muchas familias en este país, todas prácticamente desmembradas. Todos los círculos sociales, políticos, económicos, de trabajo, todas desmembradas por el dolor, el fallecimiento de algún miembro, alguno de los integrantes de una comunidad, sociedad. ¿Qué sectores hoy, qué estamentos de esta sociedad no sufrió la pérdida de un ser querido como consecuencia del COVID-19, por ejemplo? Y ya estamos en un tiempo en que sí, las muertes se pueden prevenir porque teníamos que haber avanzado en la obtención de vacunas para gran parte de la población, porque ya teníamos que haber avanzado en mejores condiciones en los hospitales, porque ya teníamos que haber avanzado en mejores estrategias para proveer medicamentos a las familias. Pero eso es lo que no ocurre precisamente en este país y es responsabilidad del gobierno, aunque a muchos no quieran admitir. Y aunque algunos de ustedes o muchos de nosotros no le hayamos votado a Mario Abdo Benítez, es el presidente de este país y no es escenario propicio para cuestionar vos le votaste o no le votaste, es o no tu presidente. Fue legitimado por una mayoría y se convierte en presidente de todos los paraguayos. Así que con ese cuento de, pero ustedes luego le llevaron como presidente, eso no cuenta. Eso no cuenta. Al asumir el compromiso de ser candidato, iba rumbo a ganar la presidencia, ganó y se convirtió automáticamente en el presidente de todos los paraguayos, legitimado por una mayoría. Y está obligado a atender los reclamos, las necesidades de absolutamente todos los sectores, aunque no le hayan votado. Así que no me vengan con el cuento eso de ustedes luego le legitimaron, ustedes luego propiciaron o permitieron. Ya son las 13:40, gente. Acá toda la siesta Fátima lleva nuestro prolongador. ¿Cómo te va, Isaac? Hola, Cristian. ¿Cómo te fue anoche en la transmisión del partido? Bien mal, ¿verdad? O sea, la transmisión buena. Resultado es. Acá está el equipo de producción, está gestionando el postre. Pero, ¿cómo se dice? Y delicados y guaindé. O usa y pone brownie con helado. Sí, y encima café otra vez. Vamos a pedir nomás ya el servicio de catering de la merienda ahí de enfrente. Por las dudas. Nico Ledesma, nuestras condolencias por el fallecimiento de tu hermano.
siempre una pérdida es muy, muy dolorosa. Y nunca las palabras van a ser suficientes en una situación como esta. Así que te enviamos abrazos aquí desde el equipo de la Unión 800 AM. Mucha fuerza a toda la familia. Ahora mismo paró la lluvia en la zona de Asunción, por lo menos en este territorio, pero ñande ya la tu paso. Esta y tema o que a ver, hatuya, a ver, tuya o que, sí. Así que quienes se están movilizando por la ciudad tengan cuidado, porque la pista está resbalosa. Umi o Juan Badruguatape, tengan un poco de consideración cuando van por las avenidas de algunas calles donde hay mucha agua, hay peatones también. ¿Cuál es la necesidad de ir a 100 kilómetros por hora? En Asunción rige una ordenanza que castiga a los automovilistas que mojan a los peatones. Aunque no crean, sí existe esa ordenanza y está vigente. Letra muerta. Es letra muerta. Pero un poco de consideración, gente. Un poco de consideración. 23 grados de temperatura, todavía hay pronóstico de lluvias para lo que queda de esta jornada, para todo el país. Para mañana también hay pronóstico de lluvias, una mínima de 15, máxima 22 grados. Viernes la mínima es de 12, máxima 20. Sábado 9 nomás luego de temperatura mínima. Domingo 10 de temperatura mínima. En la zona este del país, bueno, mismas condiciones climáticas. Pronóstico de lluvia con temperatura con alto porcentaje de humedad, un poco de viento este en 18 kilómetros por hora. Caguazú también está en esas mismas condiciones. Saludamos a propósito a la gente que nos sigue a través de la 95.7 Ciudad del Este, 104.1 Caguazú, 95.5 Radio Popular de Canindeyú. Que a propósito, Canindeyú, yo creo que sí, vamos a llamarle de vuelta al director del hospital de Curuguatú, porque cuando habíamos hablado con él eran como las 10 de la mañana y el camión de gas metal no estaba llegando aún y en el hospital tenían solamente ya oxígeno como para sostener a los internados, quienes estaban conectados a las mascarillas por 1 hora más. Tenían balones de reserva, pero eso también estaba acabando. Es que el tanque, el reservorio de 1.500 litros, anoche ya se acabó. El oxígeno medicinal que estaba en el tanque de 1.500 litros anoche ya acabó y estaban sosteniendo con unos 18 balones de reserva y que tenían entre 25 y 28 pacientes que estaban conectados a un respirador, a una mascarilla, no un respirador. Ellos tienen 2 respiradores a propósito, tan solo 2, y con ese se pulsean con los pacientes. Cuando uno va mejorando sus condiciones, bueno, le desconectan de ese respirador y le colocan a otro, y así por lo menos van creando mejores condiciones o sosteniendo las condiciones de los pacientes que están internados. Me pasan una que metida de pata del presidente argentino. Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Es posible. ¿Dónde dijo esto? No, en una conferencia. ¿Cuándo dijo esto? Fue durante una cumbre de Casa Rosada, dice. ¿Pero de cuándo? ¿Qué pasó en Tembiapona? Vamos con el abogado Jorge Dos Santos, ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, abogado? Buenas tardes. Hola, Javier, un gusto saludarte. ¿Qué pasó ahí en Tembiapona, doctor?
En Viaponá es otro capítulo de la lucha por la tierra, sin justificar la violencia de ambas partes, de los campesinos ni de la policía, pero es la lucha de la tierra en un país absolutamente desigual, que cada vez va creciendo. Son casi 150 familias, la mayoría de ellos, el 90% son jóvenes, que están a la vera de una propiedad de 1.700 hectáreas aproximadamente, que pertenecía a la familia Zavala y adquirió después esta empresa cerealista Campos 9 de los menonitas. Ellos argumentan de que hay excedentes, que hay doble titulación. Verificaron en el registro de las municipalidades de Viaponá y pagan por una hectárea, y en el registro general de propiedad aparecen 1.700 hectáreas y algo. Entonces hay un reclamo de parte de estos vecinos del lugar, y hoy hubo un enfrentamiento porque la fiscalía, a cargo de la doctora Lisa Baeza, ordenó la identificación de los campesinos que estaban apostados, algunos a la vera de la ruta, otros dentro ya de la propiedad, y como consecuencia de ello un contingente policial sin acompañamiento judicial ni fiscal, y sí de los propietarios. Hubo un enfrentamiento de parte entre ellos, ¿verdad? De parte de los campesinos, que supuestamente dispararon, y la policía respondió con disparos desde el helicóptero policial, que creemos nosotros es un procedimiento que no sigue el protocolo, porque debería detenerse a quienes tienen orden judicial y a quienes están en flagrancia, y buscar la forma, utilizando la fuerza si es necesario, ya que ellos tienen mayor infraestructura y no va a peligrar la vida de muchos vecinos ahí en ese lugar de Viaponá. A ver, doctor Jorge, para entender un poco, ¿cuántos campesinos más o menos ingresaron a esas tierras que consideraban excedente? Hay 150 familias de campesinos paraguayos que están adentro, algunos otros a la vera de la ruta, en una propiedad que tiene 1.700 hectáreas aproximadamente, que pertenecía a la familia Zavala. ¿Qué consideran? ¿Cuánto es el excedente? Ellos hablan primero que hay unas irregularidades, conforme me facilitaron algunos documentos, porque según el registro de propiedad, con ese número de finca y padrón figura solamente una hectárea, y según los registros municipales tienen más de 1.700 hectáreas esta empresa. Entonces hay una controversia o hay una confusión ahí, como siempre existen en los registros inmuebles de nuestro país, y en base a eso ellos manifiestan de que hay excedente en ese lugar. Es una manifestación de ellos, no está aún corroborada. ¿Y se abrió una mensura judicial al respecto? No existe nada. Ellos están acercando los documentos ahora, ¿verdad? O sea que la familia Zavala le vendió a este emprendimiento menonita ¿hace cuánto tiempo? Más de 20 años. Más de 20 años. Es decir, sí, en aquel tiempo se hizo la transferencia por una hectárea según los datos que aparecen en registros públicos, no por 1.700 hectáreas. Sí, bueno, según los documentos que me acercaron, aparece solamente una hectárea que figura con ese número de finca y padrón. Sin embargo, en la municipalidad ellos pagan por las 1.700. Entonces hay una confusión respecto a los límites de la propiedad. ¿Y la Fiscalía con qué documentación ordenó el desalojo? Y la documentación que seguramente le habrá arrimado la empresa, que dice ser propietaria del inmueble, y en base a eso se está obrando con fuerza policial. A ver, ¿y hace cuánto estas familias ingresaron a estas tierras? Hace 2 meses. Bueno, entonces no hay flagrancia. Exactamente. No hay flagrancia. Ahí hay siempre un mecanismo a la que la Fiscalía recurre para aplicar el Código Penal, la flagrancia y demás. Pero si hace 2 meses no hay flagrancia. Sí, esa gente hace rato que está, hace más de 60 días. Eso es cierto. La flagrancia ya se generó en aquel momento y hay un grupo grande. Se debió aplicar el Código Penal.
Así mismo, coincido con usted. Pero más allá de los legítimos reclamos, tanto de los campesinos como el derecho de propiedad de la empresa, el procedimiento policial siempre es muy, me parece, fuera de protocolo, porque balearle desde arriba, ya sea con balines de goma o con balas de fuego, aunque hayan sido provocados desde un helicóptero, bueno, ese es el inicio de un enfrentamiento mayor, y están detenidos una docena de campesinos que muestran en la foto que tienen heridas de arma de fuego, y estoy yendo al lugar y vamos a ver que si podemos intermediar y buscar que se cumpla la ley en el arresto o en la flagrancia o como sea, y que no haya más derramamiento de sangre. Los balines de goma son tan letales como un proyectil. El mecanismo de prevención de la tortura hace años viene diciéndole a la policía: no compren más balines de goma porque es de igual de letal que un arma de fuego, un proyectil. Agréguese a eso que balines de goma desde desde vuelo rasante de helicóptero, ustedes por una cuestión de inercia, no somos físicos, pero es fácil de eso de deducir. Balines de goma desde helicóptero tiene mayor fuerza inclusive que un balín de arma de fuego. Abogado Jorge dos Santos, ¿ustedes tienen video o fotos cuando disparan desde los helicópteros? Sí, se viralizó, ya se ha viralizado esto, inclusive ahora están algunos canales de televisión están pidiendo y se oye perfectamente los disparos realizados. Vamos a ver un poco. Dicen que también los campesinos dispararon y muestran huellas de disparos del helicóptero, pero eso no sabemos si es ahora contemporáneo, ya tenía eso. Bueno, la cuestión es evitar que esto surja una mayor beligerancia. Eso es lo que queremos y ver qué se puede hacer, pero vuelvo a manifestarte. El enfrentamiento ahora aquí en Tendiaponá, que es la capital de la banana, cuya está al borde de un hermoso lago Iguazú, que tiene exportaciones al exterior, que hay un ciudadano sueco que tiene 17.000 hectáreas, estos ciudadanos menonitas que tienen cerca de 2.000 hectáreas. Entonces este es un problema no resuelto en Pindoí, en Guajorí, todo este en Tendiaponá, con los brasiguayos. A mí me parece que estos son beligerancias, son explosiones sociales cada vez mayores en todo el país, que no va a tener solución con la fuerza policial solamente, y puede generarse otra masacre como Curuguatí, pero no va a solucionar el problema de fondo, porque al final el campesino policía le mata al campesino que está buscando un pedazo de tierra, y seguimos en la misma joda, y mientras tanto miles de hectáreas en manos del latifundista, no respetando los 50 kilómetros de la frontera, doble titulación, doble padrón, no pagan impuestos, contaminan el ambiente, contaminan el lago, hacen fumigación aérea, pagan un salario de hambre a los compatriotas, trabajan 14, 15 euros por día. O sea que acá hay muchos temas que tratar, no solamente que están conexos con el problema de tierra. No sé si yo creo que me está teniendo lectura. Abogado, usted está yendo junto a los campesinos quienes están detenidos, ¿en qué comisaría? Ahí te da otra irregularidad que en este momento estamos viendo. Ellos están detenidos en el establecimiento de la empresa y no en la comisaría. Vamos a ir a verificar eso, porque deben estar en la comisaría de Tendiaponá y no en un establecimiento particular. No sé si eso es transitorio, pero si están todavía detenidos ahí es irregular. Si están detenidos ahí es una detención ilegal, hasta secuestro. Así mismo es. Están detenidos en el establecimiento de la empresa que dice ser la propietaria de estas tierras. Deben estar en la comisaría o en la fiscalía. Bien. ¿Quién es la fiscal que ordenó la intervención policial? La doctora Lisa Baeza de Caguazú. Bueno, vamos a buscarla para tener su versión. Abogado, un gusto, gracias. Gracias, Javier, un gusto para ti. Hasta luego. Vamos a escuchar parte de los audios que tienen que ver un poco con esta denuncia. Ahí está, el momento del disparo. Besalo, amigo. O poca puya, toda la olla, ánime. ¡Ey, cállate, vendura! Ape, presidente de la República, la problema está amigo, está ahí persona, oye, a ver.
Vete en persona. Ya me llaman de etapa, guay, ves a veces ya. Na, ya lucin, na. Oja. Acá con video ya por tape reparticia. Ya se han guasa para hacer me llaman de etapa, guay, ves a. Sin nada, porque un helicóptero va a los campesinos. Fusil, hasta ahí, como timbo y huina. A ver. Bueno, acá hay otros. Yo, a ver. Vete en persona. Bueno, ese es el video que se termina. Porque hay versiones. Qué bárbaro. Esto ocurre en Tembiapora. Está ubicado este distrito en el departamento de Caaguazú, para ser más precisos. Los que fueron a ocupar estas tierras denuncian que en registros públicos aparece que la propiedad tiene solamente, esa finca tiene 1 hectárea, pero en los registros de la municipalidad aparecen que son 1.700 hectáreas. Y además denuncian que hay contraposición de títulos. Mensura judicial, se resuelve el conflicto. Ya son las 13:57. Hoy yo tengo ñequetí o no. ¿No? Sí, continúo nomás. Bueno, vamos a intentar, insisto con esto, de vuelta a una comunicación con el director del hospital para ver de Curuguatí, para que nos cuente un poco cómo finalmente resolvieron. Imagínense, si no llevan oxígeno, sencillamente los pacientes mueren. Y sobreviven aquellos cuyos familiares tuvieron las condiciones económicas de hacer recargar el balón de emergencia. El camión de gas metal tenía que llegar esta mañana, así que en minutos vamos a seguir de cerca esa línea de información. Otro dato que también quería recapitularles: la empresa Aponte La Torre, según el doctor Nelson Collar, hoy les quería entregar el pabellón de contingencia con 16 camas, pero ¿saben qué hicieron? Como la planta de oxígeno que hicieron, presupuestaron que iba a costar $1 millón, no existe. Que pidieron una prórroga para la ejecución del contrato, se les concedió y no saben cuándo van a entregar. Pero para paliar la situación que hicieron, utilizaron unos caños de cobre y los colocaron por todo el perímetro de un pabellón a otro, para supuestamente del pabellón que tiene un tanque, ni siquiera una planta generadora de oxígeno, un tanque, desde ahí estirar también oxígeno para el nuevo pabellón. Es que si ponen en funcionamiento la provisión de oxígeno para el nuevo pabellón, el otro pabellón va a tener problemas en la provisión de oxígeno para sus pacientes. Díganme si no es criminal eso. Díganme si no es criminal. Qué bárbaro. Son las 13:58. Orlando Castillo, del Mecanismo de Prevención de la Tortura, ¿cómo le va? Hola Javier, un saludo para vos y para la audiencia. Un gusto como siempre hablar contigo. Orlando, para tener un poco de precisión, el Mecanismo de Prevención de la Tortura, ¿qué piensa con respecto al uso de balines de goma por parte de la policía? Mira, existe todo una reglamentación que se había hecho tanto en Naciones Unidas, recomendaciones, y en las últimas manifestaciones que ocurrieron en marzo, nosotros recomendamos principalmente al Ministerio del Interior que quite unos instructivos con respecto a la utilización de balines de goma. Se estaban utilizando los balines de goma para disparar en zonas delicadas y hasta letales, podríamos señalar, como por ejemplo la cabeza, los ojos, la cara, ¿no? Y esto se encuentra determinantemente prohibido en la legislación internacional, ¿verdad? Entonces estos balines de goma deben ser disparados principalmente a las piernas de manera disuasoria, pero aquí